Y listo, pues vamos a darle. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a retomar, si les parece, a partir de lo que vimos las dos sesiones pasadas, antes de terminar de revisar al menos dos o tres herramientas que tienen que ver con el tema de codificar. Vimos algunas de ellas, las más importantes creo, pero ahora vamos a tratar todavía alguna otra herramienta que está por ahí de detalles sobre la codificación, sobre todo una vez que hemos terminado de trabajar todo el material del distinto tipo que está. Digamos que hay una parte fundamental, después de haber trabajado un proceso de configuración a partir de una línea más deductiva, construyendo un sistema de categorías en base a los conceptos clave, la teoría, evidentemente, indicadores, dimensiones. Otra parte que tuvo que ver con la revisión misma del material y que en donde como investigadores comienzan a identificar patrones, focos específicos, tendencias, y esto les ayuda a poder generar algún tipo de codificación no considerada con antelación, por lo tanto, agregar categorías y dimensiones de utilidad para el análisis. Y la otra que tuvo que ver, si recuerdan, particularmente con la búsqueda, ¿no? Es decir, dentro del material, sobre todo los relatos, el narrativo, puede haber una búsqueda que identifique algún foco, alguna concentración de términos específicos y que tengan, digamos, importancia suficiente para abonar a la propia discusión y análisis. Una vez que tenemos todo ello y entonces contamos con una gran cantidad, como pueden ver en este caso, de categorías e indicadores, en algunos casos indicadores de categorías, en otros solamente categorías, en otros todavía no tenemos claro cómo le vamos a llamar, pero son las distintas maneras como se fue trabajando. Entonces podemos pensar que lo que sigue es un ordenamiento. Estamos de acuerdo que ordenar, organizar este sistema de análisis que está construido por toda esta suerte de códigos de distinto nivel, ciertamente, de distinto orden, con un carácter en algunos casos jerárquico, ¿no? Es decir, que en donde vamos a identificar que algunos de estos códigos pueden agregarse dentro de un código mayor por este nivel, digamos, de importancia o de alcance o por su propio umbral de carácter conceptual. Entonces es fundamental trabajar con ello. Entonces, lejos o un poco antes de ir a la parte de estimaciones y de algunos alcances, empezar a hacer algunas mediciones de alcances que tuvieron el material que fue codificado, conviene establecer si ese ordenamiento que tiene nuestro sistema analítico es correcto, ¿no? Si con eso podríamos quedarnos, ¿no? Pensando en solo esta parte, solo el sistema de códigos. Y lo que nos propone esta aplicación desde acá, desde la parte de códigos específicamente, al menos dos herramientas aquí interesantes, que no con eso se acaba, podemos dar por terminado cómo nos gustaría ver ese orden. Puede suceder que yo estoy conforme con esta cantidad de códigos que utilicé, que todos ellos me parecen fundamentales, importantes, que no quitaría ninguno de ellos, que no fusionaría ninguno de ellos porque ya los revisé y todos tienen esa importancia que me es de utilidad para el análisis, sobre todo para la discusión a la hora de presentar resultados. Sin embargo, son bastantes, ciertamente. Pueden ser estos, pueden ser más. Imagínense todo lo que podrían buscar. Además, si todavía consideramos que hay una parte, digamos, que tiene que ver con una revisión de carácter mucho más aplicado o empírico del material, y me refiero a identificar algunos, algunos aspectos menos de carácter conceptual o reflexivo, sino más bien de carácter muy contable, ¿no? Es decir, cuántas mujeres, si estoy buscando mujeres, estoy trabajando un tema de cuántas mujeres, cuántos hombres, si trabajo algunas variables, algunos indicadores como la edad, el género, la ubicación geográfica, pensando en la alcaldía, pensando en un sinfín. ¿Sí me explico? Por ahí todavía habría más elementos que podría agregar, siempre y cuando lo que estamos considerando es que recuerden, el material que está en revisión tiene un carácter netamente cualitativo, es totalmente interpretativo, y entonces no lleve yo un seguimiento necesariamente a través de un cuestionario clave puntual, este tipo de datos de carácter sociodemográfico, digamos, ¿no? Que sí podría eventualmente aquí ir construyendo una vez que voy revisando el material, lo que aparece. Entonces todavía podría agregar más.
dos de las principales maneras o vías por las que podemos darle justo ordenamiento a esa gran cantidad de indicadores, de códigos, perdón, en general, no importa el nivel que puedan adquirir, que eso lo vamos a hacer enseguida, es que el tema de activar, recuerda que me preguntaba la vez pasada, ¿por qué se ponen en rojo? Activar y desactivar también el propio sistema de códigos me permite en su momento construir algunas visualizaciones que estén focalizadas solamente en algunos de los indicadores. Eso también nos va a permitir, ¿no? Es decir, si yo activo todos, entonces todos se van a poner en este color rojito, digamos, y entonces las estimaciones que le piden en su momento, como una estadística de subcódigos, la va a hacer de todos los que están activados. Si mi intención es revisar solamente una parte de ellos, probablemente por categoría e indicadores, entonces solo activo esos, ¿no? Digamos, no quiero revisar todo, solo quiero revisar el caso de precio y sus indicadores, y el de color y sus indicadores, y el de sabor, por ejemplo, y sus indicadores. Nada más. Quiero hacer una representación sobre esto y ver cuál fue el alcance. Entonces es otra vía por la que puedo también darle tratamiento a esta gran cantidad de información. ¿Listo? Pero una que nos presenta inicialmente antes de llegar a esta parte que son las estimaciones y visualizaciones, es aquí en la herramienta, en la barra de herramientas de código. Este de nuevo código es para crear uno más, como lo hicimos la ocasión pasada. En este caso, esto que se llama codificación creativa, lo que ven acá. Y la codificación creativa lo que va a hacer es, digamos que ayudar precisamente a organizar la cantidad de códigos que tenemos acá. Y que probablemente en la propia revisión de los mismos podamos considerar que algunos de ellos, decía hace rato, agregados, caben muy bien en un código de mayor nivel, por decirlo de alguna manera, o que dos de ellos que eran indicadores de una categoría, es decir, códigos de menor nivel, que están subindizados, pueden tener la condición de un código principal, ¿no? Por el propio significado del código, pero eso nosotros lo vamos un poco, digamos, reflexionando y lo vamos ordenando en función no solamente de lo que percibimos a la hora de revisar el material, sino la estructura que le podemos dar a este sistema de códigos que siempre va a tener en algunos casos un carácter, en algunos casos un carácter más, más horizontal y en otros más vertical, dependiendo el orden, el nivel y el alcance de cada uno de los códigos, según su condición más conceptual o más empírica, ¿no? Más pragmática. Entonces, ¿qué dice? Hay que arrastrar los códigos que quieres organizar y luego comenzar presionando el botón que dice comenzar la organización de los códigos, que es este de acá arriba, que ahora está desactivado porque no hay nada aquí en la interfaz para organizarlos. Entonces, digamos que solo como por ejemplo, vean, me arrastro estos códigos, yo creo que todos, podría yo hacerlo todos en un momento dado. Por ahora, solo como ejemplo, voy a decir, vamos a ver estos que están por acá, sobre todo lo de los que no estoy seguro, no digo, no estoy tan seguro de si así deberían de ser. Vean, como me traje este que es un código con subcódigos, trajo consigo en automático esta categoría, sus indicadores, este código, sus subcódigos, ¿no? Porque ese es el ordenamiento que desde aquí le di en un principio. Pero aquí puedo arrepentirme y decir, no, voy a ordenarlos de manera distinta. Entonces, vean, traigo esto así, digamos que me quedo con estos en general. Ahora, ¿qué? Yo voy a comenzar la organización de los códigos. Aquí están los colores. Vean, puedo crear un nuevo código. Puedo utilizar un enlace que va a establecer cuál es el orden que van a adquirir este sistema de códigos, este sistema analítico, en función del nivel que van a adquirir para la revisión en su momento del material. Recuerden que con estos códigos, con esta cantidad de códigos, de variables, de categorías, de indicadores, he revisado todo el material. Todo ya está codificado y ya fue contabilizado de alguna manera. Pero ahora, ¿cómo quiero eventualmente que se represente, ¿no? En un momento dado, visualmente, en un modelo, en una matriz, el alcance que tuvieron estos códigos respecto de la evidencia que revisaron, eh, las, las relaciones que hubo entre códigos con códigos para cierto tipo de materiales, hasta cuántas ocasiones, por ejemplo, uno de estos códigos abonó más de una o dos veces evidencia para sí mismo o para su categoría analítica
ese tipo de elementos, en qué documento o en qué tipo de material, dónde hubo mayor densidad de cierto tipo de categorías, pero por lo pronto el ordenamiento puede estar así. Se me ocurre que, por ejemplo, este, ya había dicho desde el principio que estos indicadores, como el dulce y amargo, pues corresponde evidentemente a sabor. Así lo pedí desde un principio que construí el sistema. Esa era la parte más deductiva. Pero luego hice otra revisión y esa revisión que hice, recuerdan que utilicé los marcadores de colores, que eran estos 3 colores. Quedaron sueltos, una gran cantidad de datos que codifiqué con ello. Y ahora, ¿cuál va a ser el orden? Van a ser categorías sueltas que están en el mismo nivel que las otras categorías, o estoy considerando que todas ellas más bien pueden caber en una categoría mayor, en una dimensión mayor, que se gusta ser, digamos, más conceptual. Se me ocurre que sí, que esta categoría, solo por decir un ejemplo, es mucho más amplia por su contenido, por el nombre, digamos, por la descripción, lo que ustedes quieran, y que lo que revisé dentro de estas tres códigos está y cabe muy bien dentro de este otro código, porque este otro código, digamos que alberga eventualmente lo que significan cada uno de ellos. Piensen un cualquier tipo de ejemplo y de condición que va cumpliendo según la vista de la investigadora, del investigador, con esa componente, ¿no? Es decir, estos datos caben dentro de este componente mayor, los aglutina, entonces creo que pueden considerar de esa manera, de tal modo que entonces uso un enlace y puedo hacer justamente esto. Algo así. Y digo, estos tres códigos están dentro de este código mayor, caben dentro de él. Es decir, todo lo organizado dentro de ello tendría que quedar dentro de este otro y ese sería más o menos, digamos, el orden que podrían tener. Y es más, ¿qué creen? Desactivo acá para mover estos. Entonces ya puedo decir que, por ejemplo, dentro de este abona, estoy pensando que cuando revisé los contenidos por un lado y por otro, la descripción de la categoría que cree, de ese código que cree, eh, revisando me doy cuenta que este otro código con sus subcódigos caben dentro del de azul. En realidad están todavía por debajo. Es una, digamos, subestructura, una subindización en donde los va aglutinando, de tal manera que esta categoría de sabor no queda al mismo nivel que las principales categorías, sino es una de un nivel mucho más profundo, menor, de tal manera que puede estar dentro de. Entonces puedo señalar que independientemente de que estos 3 indicadores pertenecen a esta gran categoría, es decir, estos 3 subcódigos a este subcódigo mayor, este particularmente también tiene en su interior otros subcódigos, que es el de sabor, y que dentro de sabor todavía hay otros subcódigos menores. Y como habíamos dicho, una categoría no puede tener solo un indicador, porque entonces simplemente en la descripción aparecería, sino tiene que haber un nivel de comparación. Si estoy solicitando crearle un indicador, es decir, un subcódigo, entonces también este otro, que son del mismo nivel estos dos, van a estar dentro de esta otra categoría. Y entonces ya en este caso, estoy dándole como un ordenamiento más o menos a un esquema de carácter analítico que me puede permitir en un momento dado generar una explicación del modelo en general, ¿no? Por dónde comenzamos, cuáles son las principales categorías ordenadas jerárquicamente por su contenido, por su descripción, por su carácter, digamos, conceptual, y luego cuáles son las de menor, digamos, de menor carácter conceptual y más bien están dentro de aglutinadas porque tienen una dimensión más bien de carácter más operativo, más empírico, que son las que están dentro de. Y estas dos, no sé, se me ocurre que en realidad, junto con esta que tenemos otra, esta puede ser una también mayor, estoy considerando que va a estar al nivel de esta otra categoría y que dentro de ella caben estas dos. De lo único que se trata aquí, ciertamente aquí es muy especulativo, necesitamos tener a la mano descripciones, tener a la mano y muy fresco la revisión que hicimos en material para poder eventualmente deducir o decidir. Recuerden que la metodología de la investigación también tiene un carácter de aprender a tomar decisiones, ¿no? La investigación no es una receta, siempre he considerado que hacer investigación
no es una receta de paso número 1, paso número 2, eso me parece muy equivocado desde muchos contextos, que no tiene más que ver que con el objeto, ciertamente, de investigación, que tiene que ver más con eventualmente el contexto en que se dan las investigaciones, la viabilidad, la experiencia misma de hacer investigación y en algunos casos las circunstancias como se presentan y las contingencias. Entonces hay puntos en donde la decisora, el decisor es la investigadora y el investigador. ¿Cuál es, en términos de mi experiencia, por lo que observé, por lo que revisé, por lo que he leído a nivel teórico conceptual, la mejor manera de presentar un modelo de análisis, un aparato crítico que me permite establecer este sistema de códigos, ordenarlo? Se me ocurre que así puede quedar, digo, ok, si considero que así es la mejor manera, puedo finalizar lo que se llama codificación creativa, y lo que va a suceder es esto, nos va a decir, bueno, perfecto, ojo que lo que hiciste es que estableciste un reordenamiento de ciertos indicadores, los cambiaste de lugar, los colocaste debajo o por dentro de otro indicador que consideraste mayor, es decir, algunos códigos los metiste, algunos los aglutinaste, algunos los dejaste en el mismo nivel, o los cambiaste de un nivel menor a un nivel mayor. Entonces, ten claridad de que así fue y si lo aceptas no se puede cambiar, ¿no? Digo, esto de que no se puede cambiar puede ser relativo, porque ahorita les voy a mostrar cómo estando ya en el sistema de códigos podemos volver a jalar a otro nivel menor o mayor el ordenamiento de los mismos, ¿no? Yo le digo que sí y listo, y me regresa, entonces vean lo que dice. ¿Se acuerdan que habíamos señalado que estas categorías que eran, color, voy a cerrar, era estos tres indicadores más estos iban a estar dentro de esta corazón partido, por ejemplo, es una categoría principal. Miren, cierro así, quiero ver todas las categorías importantes. Estas son las categorías de primer nivel que tengo. Digamos, los conceptos clave más importantes, más completos, ¿no? Todavía con un carácter abstracto, ¿no? Que nacieron de la teoría, de lo que revisé. Y dentro de ellos, este proceso de construcción me permitió establecer dimensiones, categorías e indicadores en su caso. Todo un sistema de códigos. Considere que el 1 era uno de los principales y dentro de él, ¿se acuerdan que eso lo hicimos ahorita en la codificación creativa? Colocamos estos dos. Estas dos caritas nos pareció que son dos códigos que están dentro de un código mayor, es decir, se convirtieron en dos subcódigos. Al inicio, cuando codificamos parte del material con estos dos indicadores, con estos dos códigos, habían quedado en primer nivel, o sea, como categorías principales, como las que están aquí. Ahora no, ahora aparecen dentro de una categoría, por lo tanto se convirtieron en indicadores menores. Luego habíamos señalado que también esta del corazón fue una categoría principal y al interior colocamos tres categorías, que fueron estas que codificamos dentro del material usando específicamente los colores de los marcadores. Y luego dentro de la de azul, específicamente metimos otros casos, dos categorías con sus propios indicadores, dos códigos con sus propios códigos. Ya te vean cuántos niveles tenemos. Principal, que es esta de corazón. Luego tenemos un segundo nivel, que es un código, subcódigo, subcódigo del subcódigo y subcódigos del subcódigo del subcódigo del código. Esa complejidad, digamos, puede ser muy útil en algunos casos para tener muchísimo más, digamos, es de mayor profundidad, si quieren verlo así, la explicación de un sistema de análisis, de un tramado, digamos, de significados, pensando en las narrativas, pensando en las fotografías, pensando en todo el material que se revisa, cómo se va entrelazando y se va entramando y va adquiriendo cierta profundidad. Piensen un poco a nivel de los, digamos, a nivel de los, o en términos de los niveles de realidad social que son tratados a partir de cualquier objeto de investigación. En términos muy generales, siempre consideramos que probablemente una primera manera de acercarse a la construcción de un objeto de investigación y darle tratamiento puede primero tener un carácter desde los hechos, ¿no? Desde lo fáctico, desde lo que es posiblemente observable, que es posiblemente más fácil de contabilizar, que regularmente tiene una dimensión de carácter factorizable, que puede alcanzar muchísimos casos. Eso está en un primer nivel de realidad, digamos que eso podrían ser las principales categorías. Si no le pusiera yo
indicadores, es decir, solo un código. Edad, perfecto, edad. Cada ocasión que yo me encuentre edad, lo voy a colocar ahí. Pero luego se me ocurre que no quiero pensar en edad en esos términos, sino pensarlo en términos más profundos. Quiero ir a un nivel más profundo. ¿Qué significa la edad? Pues decir menor de edad, joven, adulto mayor, ¿qué significa en términos cuantificables en una categoría específica? Probablemente lo podría señalar por ahí, ¿no? Es decir, los de tal edad están dentro del grupo de los menores de edad, ¿no? Y hay normatividad para ello. Los de tal edad son jóvenes o son adolescentes. ¿De dónde a dónde son los? Y luego los jóvenes, pues no son hasta los 25 años, pero hay quien dice, no, pero los de 30 también son jóvenes. Entonces, de pronto cambiar y ir a un nivel de realidad más de, no desde los hechos o desde lo fáctico, sino a lo mejor desde los discursos, pues nos lleva a profundizar que el tema de la edad se puede tratar no solamente con esos números, con la normatividad, con lo conocido, con lo muy racional, digamos, con lo oficial, sino con los imaginarios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa la edad? Bueno, aquí voy a tratar el tema de la edad, pero en función justamente de eso, de el significado, las motivaciones que le da la gente al tema de la edad. Hoy por hoy, por ejemplo, con el asunto de la nueva longevidad, ¿no? En donde la esperanza de vida es mayor y la nueva longevidad trae consigo a personajes de, no sé, que hoy por hoy a los 50 años apenas se están casando, a lo mejor apenas están teniendo familia y son como jóvenes de 30 o de menos, ¿no? Cuando a lo mejor veíamos a nuestros abuelos, nuestros padres que a los 50 los veíamos como muy viejitos. Entonces, ahí estamos con un nivel de realidad mayor, un poco más profundo. Vámonos a no a los hechos, sino ahora a los discursos, a los imaginarios. Tiene un carácter más hermenéutico ese tipo de información. Entonces, ahí necesito subcódigos un poco más que vayan más adentrando, digamos. Y podemos ir todavía más, digamos que es un poco en esos términos el uso de este sistema de categorías. No en todos los casos se habla de elementos, digamos, muy subjetivos, sobre todo en esto, ¿no? Aquí la intención es ser lo más prácticos posible, pero no significa que vaya hilando en esa practicidad de identificar indicadores útiles, códigos o subcódigos útiles, que toda esa rama, ese entrelazado, ese nivel jerárquico abone eventualmente a describir en buena medida tramas significativas, subjetivas y discursos, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras que puede ayudar este sistema, esta herramienta que se llama codificación creativa. Y luego muestra otra aquí que se llama herramienta de codificación inteligente. Esta de codificación inteligente en realidad lo que va a hacer es ir mostrando a partir del sistema de análisis que construí, qué es lo que tenemos. Es aquí, ¿no? Es decir, a ver qué hay en relación con este código y con sus subcódigos. ¿Cuánto es lo que tengo? Vean, dicen, este fragmento se codificó hasta 3 ocasiones, ¿no? Son 3 códigos distintos, esta solamente con uno, aquí solamente con una esta fotografía, este fue el fragmento de una de las entrevistas, aquí tenemos otro dato que vino de la entrevista, aquí sobre los tweets, por ejemplo, todos abonaron a esta categoría con sus indicadores, es decir, a este código con sus subcódigos. ¿Y para qué es lo que me sirve específicamente? Solo para revisar, por un lado, la información y la otra, establecer eventualmente un alcance, una carga, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me es funcional. A lo mejor desde aquí puedo hacer otro tipo la manera de abonar lo que tengo codificado. Miren, aquí lo muevo, por ejemplo, y digo, es que no solamente tiene que ver con secundarios, tiene que ver con esta otra categoría, pero también tiene que ver con esta que se quedó por aquí apartada. Miren, va sumando. Voy revisando los casos de cada una de los indicadores y las categorías para ver qué es lo que tengo, ¿no? Y digo aquí, por ejemplo, sorprendido, me quedé solamente con este fragmento del plano de la fotografía, pero creo que tiene que ver ahora con el nuevo ordenamiento que le di al sistema de categorías, también creo que tiene que ver con Dulce, se lo voy a agregar y aquí va apareciendo. Es decir, toco el código y aparecen todos los segmentos, todas las citas que fueron codificadas con este código que toqué, en este caso este que dice 1, y aparecen al lado, como pueden ver aquí en códigos, con qué otros códigos fue codificada esta imagen. Fue codificada de base con 1, pero también con amargo. Y luego esta cita de una de las entrevistas fue codificada por 1,
y nada más, no tiene otra cosa. Si yo considero ahí que tiene que ver con otro, decíamos, desde aquí mismo lo puedo arrastrar y usar y va a aparecer. Esta tiene mayores casos. Vean, esta sección, esta cita de la entrevista fue codificada con 1, pero también con rojo, con amaro y con institución. Es decir, nos permite ir revisando. Una parte fundamental es que después de la codificación, muchos de los que trabajan de manera convencional les gustaría ver todo eso. A ver, quiero ver qué se codificó y dónde se colocó, en qué tipo de código se colocó, cuál fue el segmento, y esa revisión de ese material que es como podemos señalar como la evidencia de toda la información que se acumuló, es con la que muchos se dan mejores ideas, digamos, para comenzar a redactar y discutir. Les gusta a veces ver más eso ya filtrado, ya como separado, antes de ir a la parte de las estimaciones. Entonces hay muchas maneras de darle seguimiento. O sea, a eso es lo que le va a llamar herramienta de codificación inteligente, ¿no? Es decir, veo todo concentrado, voy eligiendo, voy viendo mi sistema analítico, voy revisando el material. A ver, voy por ejemplo a este. Vean, este aunque resulta una categoría bien importante y que adentro tiene muchas subcategorías, o este código con muchos subcódigos, solo ha considerado una cita de una de las entrevistas. Es lo único que está codificado. Entonces puedo considerar que esta tendría que ver también con algunas otras. Desde aquí lo puedo jalar y lo puedo comenzar a codificar. Simplemente haciendo esto, aquí también, qué sé yo. Entonces, una de las maneras, ¿vale? Listo. Luego voy al visor otra vez, tenemos los eventos recuperados. Recuerden, aquí la parte importante es entre mejor puedan organizar las ventanas, va a ser mejor la chamba de visualización por un lado, pero sobre todo de codificación, que es un trabajo como permanente, ¿no? Dentro de la barra de herramientas de códigos que habíamos visto, antes de ir a esta que es estadística de subcódigos, que va a ser una de las principales, digamos, de las primeras estimaciones que vamos a realizar, y que por lo pronto ya vimos qué onda con la codificación creativa y la inteligente, tenemos códigos favoritos. Si nosotros contamos a un código, no tenemos códigos favoritos. Si yo quiero añadir, puedo aquí jalar y añadir un código y crearlo, hacerlo favorito. ¿Para qué razón? Porque eventualmente lo puedo usar de manera directa. Es decir, si tengo una gran cantidad de códigos y subcódigos de subcódigos, si pongo aquí los favoritos, digamos que los que estoy usando de manera más constante, los puedo colocar acá y entonces quedan aquí guardados. Cuando yo los abro, eventualmente puedo empezar a codificar y usar directamente esta codificación, ¿no? O sea, usarla directamente sobre ello, lo que estoy tratando, usarla todo el tiempo. Es decir, ya aquí tengo mis códigos favoritos. Es un asunto como de acceder rápidamente, lo mismo con los accesos directos. Puedo crearle, ¿cuál es el código? Ah, bueno, el código de amarillo. Voy a colocar acá y con command 1 me voy al código de amarillo. Si es en Windows, seguramente va a ser lo mismo, no Shift y 1, ese es el código de amarillo. O cualquier tipo de, ¿cómo se llama? De combinación de teclas. Es para eso prácticamente. Tabla con alias de subcódigos, es como, a ver, ¿cuáles en términos generales, cuáles son los códigos que usé? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el código superior? ¿Qué códigos están dentro del código superior? Por ejemplo, precio, tiene uno que se llama 50, no tiene una alias en particular y tiene 8 segmentos codificados. Color, tiene un código que se llama, un subcódigo que se llama amarillo y hasta ahora tiene 5 segmentos codificados, ¿no? No sé exactamente aquí de qué material, sino de todo el total, tiene tantos, y es lo que permite ver. Vean, cada ocasión que abro una ventana para poder revisar parte de lo que está haciendo la aplicación en cualquiera de los materiales, como esto que ahorita revisamos, o veíamos que era la tabla, por ejemplo, va a aparecer de este lado algunos enlaces que permiten distintas cosas, entre ellas, una, abrir todo esto en una tabla de Excel, pensando que en una base de datos, que mucha de la información que acá tenemos todavía podemos darle un procesamiento distinto, si así quisiéramos, después de sistematizarla y ordenarla en la aplicación, ¿no? Podríamos hacer eso si fuera nuestro caso. Entonces, abrir una versión en Excel y luego hacer con ella lo que deseemos. Vean, voy a hacer aquí como el ejercicio en Excel. Aquí está. Dice, es la tabla con alias de códigos. Muy bien, a ver, pónmela en el escritorio. Lo va a poner en el escritorio y luego de que hace eso, la va a abrir. Aquí está. Ajá, esta
casi con toda la cantidad de información, la revisión de algunos códigos, la revisión de cierto material que subimos, de una de las codificaciones, qué sé yo, todo va a permitir convertirlo en tablas como bases de datos. Si nos son de utilidad, las podemos estar exportando y guardando según el interés que nos merezca, ¿no? Esto es. Lo otro es, ¿se acuerdan que estamos en esa misma? Dice, no, una versión HTML. Imagínense que dices, bueno, este sistema de código, esta lista, esta tabla de los alias de los códigos, quiero guardarla en una versión HTML porque lo voy a subir a un blog o a una página web. Entonces, abre de esta manera la visualización, guarda la versión HTML y está aquí. Miren, esto es como si estuviera, es una versión HTML que está en una versión web, ¿no? A lo mejor me gusta y me interesa de esa manera, así lo podemos hacer. O la otra, simplemente exportarla. Si quiero que exportes esto, ¿cómo quieres que lo exporte? Vean las posibilidades. Lo puedo exportar en versión base de datos en Excel, un Excel que es la versión viejita para poderlo abrir, la versión HTML para un sitio web, un blog, habíamos señalado, en Word, en RTF, que es también como una especie de Word, para a veces es más seguro abrirlo en estos casos y poderlo después reabrir o convertir en Word, o un TXT, que sigue siendo una manera de guardar en términos codificados el material, o cualquiera de las tablas que aquí podemos mostrar, ¿vale? Entonces, esto va a aparecer. En cualquiera de los casos, vean, si yo me voy a cualquiera de las ventanas y digo, a ver, este es mi sistema de códigos, le doy botón derecho, le digo, a ver, muéstrame los segmentos codificados. Aquí está todo lo que tengo codificado hasta ahora, todo, todo. Entonces esto me lo quiero llevar en una base por separado y lo voy a revisar, no sé. O va a ser un avance que le puedo enviar a mi asesor para que vea qué es lo que lleva y cómo se está haciendo. Esto es en términos de una base de datos. Si yo le doy clic a cualquiera de las tablas, de cualquiera, por ejemplo, aquí la parte de video, me aparece la parte que se segmentó y que se codificó, me aparece tanto en el visor como en la tablita que aquí tengo y que me va a decir en términos de qué segmento se codificó de este video, por ejemplo. Aquí en los comentarios de YouTube me dice, esto es lo que se dijo aquí, se codificó con el color de este código, cuál fue la cantidad de caracteres, la vista previa, lo que se dijo, quién lo hizo, el área, la fecha, lo que ustedes quieran. Para revisar cada una de la información. Vean, puedo ver cada caso, si estoy de acuerdo o no. Y luego me lo puedo llevar, ven aquí el fragmento de la fotografía que codifiqué, luego dentro de esa, ¿qué otra cosa codifiqué? Lo puedo ver así, lo puedo cambiar. Y vean, aquí mismo también aparece, quiero llevarme todo eso a una versión en Excel, quiero verlo en una versión HTML para web, o quiero exportar toda esta tabla completa y convertirla en una base de datos. De hecho, en este caso, como tiene muchísimos datos, me dice, ¿qué quieres que me lleve con toda esta información? Los memos, si es que le crearon memos, comentarios, si los hubiera, que aparezca el área de cobertura del segmento codificado, la duración en el caso de que haya transcripciones de marca de tiempo, si me interesara. ¿Quieres que aparezcan otros códigos usados en el mismo segmento? Ajá. Si hubiera variables favoritas, variables de documento, el documento que estamos revisando tiene un carácter de variable, digamos, es un documento, un archivo por el tipo de archivo o porque le doy un nombre en particular, tiene un nombre evidentemente, que traiga consigo el grupo de documentos donde salió, el nombre, la posición, el peso, el código que se usó, el color del código, que aparezca el alias o no, la fecha de creación, qué es lo que quieres que aparezca y cómo quieres que me lleve esa base de datos, que la transforme en un punto docx, que es un Word, en un Excel o en una versión HTML y desde aquí puedo hacerlo. Esto va a pasar con todos los casos en que yo esté revisando cierta información. Si me voy aquí a los documentos, le digo, a ver, quiero ver cuáles son los segmentos codificados de esos documentos, pues hace más o menos lo mismo, me deja ver cuál fue la cantidad y lo mismo lo puedo exportar y llevarme. Esto sobre todo nos va a servir para las estimaciones y visualizaciones que hagamos, va a ser la parte más importante. Otra cosa que hace aquí mismo, vean, en esta barra de herramientas de códigos, esto que dice importar sistema de códigos. Piensen que comenzaron un proyecto, tienen un sistema de códigos que ya lo revisaron, lo armaron, lo tienen bien cuadradito, ya le hicieron todas las revisiones posibles, ya lo jerarquizaron, ya está listo. Y entonces ahí
compañeros o otros que van a trabajar sobre este mismo sistema y les parece muy pertinente que ustedes tienen y lo pueden compartir. Entonces, una es importarlo, es simplemente hacer una, digamos, una suerte de copia del sistema de documentos en un archivo con una extensión maxQDA, por decirlo de esa forma, que se lo pueden llevar, lo pueden, así, en archivos importables, y lo pueden, se los pueden pasar y cualquiera que le hayan mandado esta versión del sistema de códigos lo va a poder importar y abrir, ¿no? Yo no tengo nada, alguien me manda este sistema que ya está bien armadito para revisar mi material porque es sobre el mismo proyecto, pues simplemente me lo mandan, yo lo importo desde aquí, lo abro y me va a aparecer, no necesito más. O no, yo soy quien lo tengo, yo lo voy a exportar y se los voy a mandar, o sea, aquí le pongo, yo lo voy a exportar, lo voy a guardar, ¿no? ¿En qué tipo de sistema? El asunto es que ellos lo puedan abrir, no se lo voy a hacer de una vez en sistema de códigos maxQDA, que es un punto .mtr, lo mando de esta manera y la otra persona lo abre de su aplicación, le da a importar, lo busca donde lo colocó y le va a aparecer el sistema que no había creado. No tiene que hacerlo, sino puede estar ahí. Esa es la parte importante. Importar códigos y memos desde tabla Excel. También se puede crear una tabla de Excel que es como es entabulado, como es desde una versión como TXT, o sea, tiene un carácter de codificado. También desde ahí se puede exportar y agregar, ¿no? Ese es el ordenamiento. Aquí aparece esta otra herramienta que está dentro de la barra de códigos, que es una nube de códigos. Quiero que vean lo que hace. Está todo activado, los documentos están activados, le doy a nube de códigos, y vean, esto regularmente va a estar así, esta va a estar vacía. Me dice, muy bien, aquí es una parte interesante. Arrastra, dice aquí si ven en la pequeña interfaz, arrastra grupos de documentos, conjuntos de documentos o un documento solo aquí. Y aquí abajo dice arrastra los códigos. Es decir, pueden eventualmente decidir si quieren elaborar una suerte de nube de códigos que va a decir justamente la concentración o ordenamiento que tienen a nivel de un alcance y de cierta lematización de lo que hasta ahora han revisado de un grupo específico de documentos en relación con un grupo específico de códigos o los códigos que ustedes decidan. Si no, quiero que nada más revises, por ejemplo, de este grupo de documentos que son tablas, las coloco aquí. Dentro de las tablas sé que tengo una serie de información. Solo hay 6 codificaciones, un poco, pero bueno, vamos a ver. Y luego quiero que veas, quiero que me digas, no sé, sobre todo el sistema de códigos, a ver qué alcance tuvo todo el sistema de códigos en relación al uso de códigos específicamente como en una nube de palabras en la revisión que realizó de este grupo de documentos nada más. Entonces, mientras aquí arrastré solo un grupo de documentos, no inserté todos los documentos activos, aquí sí le voy a decir que inserte todos los documentos activados, todos los códigos activados. Y aquí aparecen todos. Ahora sí digo que lo estime. Y vean, hasta acá me dice, para este grupo de documentos, por eso decíamos, era probable que no apareciera, que era la tabla, no tenemos, vean, la frecuencia mínima dice hay 0 códigos utilizados con una frecuencia mínima de 8 ocasiones. Me parece que es mucho. ¿Puedo yo bajar? Y de 7 no hay. Y de 6 sí. Significa que al menos el término o el código mujer, con el significado que hayamos descrito en el uso, recuerdan que ese lo utilizamos a través de la búsqueda de documentos, de términos y de palabras buscadas, al menos hay una frecuencia mínima de 6 ocasiones en que se encontró en los documentos de este grupo de documentos la palabra mujer, aún lematizada, ¿no? Si yo le quitar lo de lematizar, se supone que todas las extensiones fijos y prefijos y sufijos del término que estoy buscando de la palabra podría eventualmente crecer, ¿no? Pero bueno, lo tengo lematizado. Y con menos, si le pongo 5, sigue siendo la misma. Creo que fue la más o la única que se encontró mujer. Cuando reorganizo, lo mismo. ¿Listo? Vean, si lo hago para todos los casos, vuelvo al nube de códigos, le voy a decir, vacía la lista
vacía todos los códigos, o sea, límpialo. Ahora quiero que insertes todos los documentos activos. Quiero que lo hagas de todo el proyecto en total, que es una primera manera, digamos, de empezar a acercarse a conocer cuál fue el alcance que tuvo la cantidad de codificación que se realizó con distintos materiales de distintos grupos, unidades de observación, desde distintos grupos de códigos, categorías más importantes e indicadores. Aquí digo, ¿qué es lo que le ves? Es todo el material y saber cómo estuvo en la cantidad de códigos usados. Te digo que sí. Y vean lo que pasa. Me dice, en términos generales, de la cantidad de 20 códigos que se usaron, ojo, aquí no está revisando cuál fue el nivel, cuál estuvo dentro de cuál se relaciona. Está diciendo, todos esos son códigos que se utilizaron para revisar el material. Y a nivel de una nube de palabras, te puedo decir que aún lematizado, lo que te encuentras es que de lo que más se encontró en todo el material fue este código fueron de los más usados. Digamos que el tamaño del término y la centralidad que adquiere en la nube de palabras significa la fuerza o el alcance que tuvo en todo el material. Por lo menos hasta ahorita, este proyecto, que es un mero ejemplo y que lo hicimos como fuera solo para aprender el término en términos pragmáticos, su mayor alcance estuvo a partir de este código. O sea, podríamos decir solo por una mera especulación que para este proyecto el término mujer, el concepto mujer, es uno de los ejes centrales a los que abonó el proyecto, de lo que más encontramos y de lo que más tenemos evidencia y de lo que vale la pena discutir a la hora de la redacción, a la hora de mostrar los resultados, de mostrar las visualizaciones, no solo para describir, ¿no? ¿Qué es lo que más hubo? Visualmente es la parte que jala, ¿no? Sobre todo cuando lo que revisamos fueron materiales de carácter cualitativo. Cuando les decíamos, cuando eso sucede, no solemos más que traernos citas de las entrevistas y discutirlo sobre una prosa permanente, descrita, que a veces, digamos que visualmente no es tan asequible, ¿estamos de acuerdo? No engancha tanto como tener un elemento, un modelo visual que primero me dé este alcance, me permita entender, y luego no dejar, por supuesto, de discutir ni traerme citas, porque puedo decir, a ver, quisiera saber en qué tipo de evidencia tienes acerca de este término, qué decía. Puedo traérmelos y discutirlo, pero inicialmente ya pude mostrar, vean, cuando me coloco ahí me dice hasta 19 segmentos se codificaron con el término mujer, ¿no? Esto va apareciendo aquí. Luego por aquí tenemos en segundo, secundarios. Apareció secundarios con 10, institución con 6, y eso tiene que ver justamente verde con 3. La cantidad, el alcance que tuvo a nivel de la frecuencia de las ocasiones en que se utilizó el código de este sistema de análisis es como va a darle visualmente una presencia en el modelo. El término del código va a ser mucho más grande y mucho más centralizado. Podemos cambiar, digo, no, cuando tenemos muchísimos, quiero, la frecuencia mínima evidentemente tendría que aparecer. Entonces me dice, esta es la visualización, aquí estuvo la mayor fuerza, y creo que de los menos, pues son estos pejitos que tienen, creo que la mayoría 3 en su caso, 50 tiene 4 segmentos, vean, este azul tiene 1 nada más. Pero quiero estar más centrado en los que tuvieron mayor fuerza, no quiero que aparezcan todos aquí, entonces puedo cambiar la frecuencia a partir de 2 ocasiones por lo menos. De una, pues tiene que aparecer, dice, pero al menos a partir de 2 ocasiones, ¿cuál fue el alcance y la fuerza que tuvo la aparición o el uso de alguno de esos códigos en todo el material? Así queda. Vean cuáles, que varios desaparecen, si le pongo 2. ¿Y qué tal de 3? Porque me voy acercando a la parte más profunda, lo que se encontró en verdad en muchísimas ocasiones. Y a lo mejor mi interés está en visualizar solo esa parte. 5. 5 dice, aquí está, sigue siendo la más fuerte, pero solamente lo rodean estas otras. De ahí los demás desaparecen. Digamos que podemos decir que eso está esta concentración, este foco del uso de códigos dentro de un sistema de análisis en todo el material, porque lo estoy haciendo de todo, ¿eh? Recuerden, lo puedo hacer de cierto material, de cierto grupo de materiales y también solamente de cierto grupo de códigos o solo de algunos en particular para conocer cuál fue la fuerza que tuvo. Aquí lo estoy haciendo de todos, al menos en esta ocasión, para todo el material y de todos estos códigos, estos son los que están por arriba de la media, podemos decir estos, ¿no? Entonces aquí donde voy a concentrar parte de mi discusión en uno de los tópicos que me va generando este alcance, ¿vale? Esta presencia. ¿Listo? Es una de las formas, una de las visualizaciones que se pueden generar
y que vale la pena. Luego, esto es con esta barra de herramientas. Luego tenemos una barra de herramienta que se llama Memos y que es importante que les platique la utilidad que puede tener en su momento y que habíamos también ya comentado anteriormente. Bueno, ¿qué onda con los memos y para qué nos sirve? Tienen una lista completa, una cosa que se llama memos libres. Este es para crear un nuevo memo libre. Yo puedo crear un memo libre, que significa abrir como una nota, cualquiera que sea, hacer una anotación que no está referida a nada en particular, sino a la propia investigación, al propio proyecto en general, pero que a mí, digamos, me es de utilidad y quiero crear esta nota que será de utilidad al final cuando revise el material y comience a hacer mis estimaciones y mucho más cuando me ponga a redactar y a generar una discusión relacional, relacionar esta parte empírica, la revisión del trabajo y los materiales con los conceptos, con la teoría y qué sé yo, me es de utilidad. Entonces voy a hacer una nota acá, pero la quiero relacionar con algunos de los segmentos que tengo aquí o de los códigos. Entonces lo quiero relacionar, no sé, con este código. Lo arrastro y lo coloco aquí, porque allí encontré una vinculación que me parece interesante y que la revisaré en su momento. Y listo. Voy creando estos memos libres, y memos libres se refiere a que lo creé en función de mi propia, digamos, de mi propio apoyo, como una nota personal. Pero luego están, y por eso aquí ya se activó, dice, quiero ver cuántos memos libres y dónde los tengo. Cuando yo le doy clic aquí, aquí aparecen. ¿Cuántos tengo? ¿Dónde están? ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que dije? Me los puedo revisar, los puedo buscar, los puedo copiar, los puedo importar, qué sé yo, los puedo mandar a imprimir, los puedo importar, porque son notas que voy a utilizar. Me las llevo y lo tengo por separado, ¿no? Los puedo guardar. Por eso ya se activó. Y luego dice memos de códigos. No tenemos memos de... los memos de códigos, ya habíamos señalado, van a ser todas las descripciones que tenemos acá, ¿no? Que aparecen en este caso. Ya habíamos señalado, es importante que todos los códigos, no importa el nivel y el orden que adquieran en el sistema de códigos, sea subcódigo, subcódigo, el subcódigo, conviene que tengan al menos una breve descripción de qué va. Si en algunos, por el uso de las palabras, por el término en sí mismo, implica una explicación que además se justifique o fundamente de manera teórica y en algunos casos hasta citando al autor, pues conviene, vale la pena. ¿Estamos de acuerdo? Si decíamos, en una ocasión pasada, si uso el término anomia, entonces tengo que referir específicamente a qué significa y según quién, ¿estamos de acuerdo? Y cómo lo voy a implementar. O sea, a lo mejor pienso en la versión más clásica, que es la durkheimiana, para decir qué es anomia y en qué estoy pensando. ¿Me explico? Es importante. Pero si digo, edad, entonces tenemos que ser muy específicos. Aquí, en este caso, el código refiere que cada ocasión que encontremos evidencia que refiera en donde se mencione la edad, se va a codificar aquí. O puede ser distinto, no. Cada ocasión que cuando se habla de edad se diga que sea por debajo de los 20 años, eso lo vamos a codificar aquí. Ajá. Esa idea de describir con claridad qué significa el término que estamos usando, ese código, es fundamental, ¿no? Entonces es importante. Aquí podemos ver todos esos memos de esos códigos. Entonces, aquí aparecen cuáles son los que tengo, qué significa cada uno, qué se dijo, por si los quiero revisar. Ahorita vamos a ver cómo es importantísimo exportar lo que se llama sistema de códigos, que va a ser todo esto, no por esta vía, sino les diré enseguida por dónde será importante. Luego tenemos memos en el documento. Pues resulta que mientras voy revisando el material, además de irlo codificando, como ya checamos acá, encontré una parte que codifiqué, pero que además me parece fundamental comentar y generarle un, eh, eh, un memo, una nota que voy a utilizar en su momento. Entonces aquí me pongo un botón derecho nuevamente y le voy a colocar insertar memo para segmento. Este tipo de memo se va a referir justamente a esto, los memos en documento. Aquí hago una nota que explica algo de lo que encontré, que tiene una relación importante que quiero al final revisar a la hora de generar los modelos visuales y sobre todo a la hora de discutir y de redactar el tópico, ¿no? Entonces aquí lo puedo colocar, puedo relacionar algún tipo de segmento aquí, puedo relacionar algún tipo de otro código aquí, si quiero no, es solamente mi nota en relación a ese documento, a ese segmento que codifiqué de ese documento. Lo cierro y vean, aquí aparece, aquí queda pequeñito esta notita que es aquí ya se activaron, dice, memos en el documento.
Lo mismo va a suceder en los memos de multimedia, que hemos señalado tanto para los casos visuales como para segmento, como para los casos de las imágenes, como para los audios o los videos. Sobre todo aquí en los videos es el del que está señalando, donde vamos a poder, aquí está, nuevo memo, aquí lo creo, cualquier cuestión, digamos, y listo. Entonces activa memos multimedia. Este memos de documentos es cuando creo grupos específicos con un tópico particular, o grupos de documentos y memos conjuntos, o memos de conjunto de códigos, de algunos conjuntos de códigos que aquí crea, y sobre eso hago un memo, ver todos los memos que hay, hacer una vista general de los memos, como vimos los códigos, los segmentos codificados como una suerte de tabla. Es otra manera. Aquí está. Todos los memos que hay. Aquí era la visualización, ver cada tipo de memo que se fue construyendo. Si queramos muchos, buscar algún tipo de memo por el nombre, ¿no? La palabra clave, la manera como se van presentando. La vista general se presenta como una tabla. Aquí están. Vean. Aquí no estoy viendo qué se codificó. No estoy viendo los códigos. Estoy viendo los memos relacionados con los códigos, con los documentos, con los segmentos de los documentos, con grupos de códigos, con grupos de documentos, que son estos grandes grupos de notas que en su momento pueden tener cierta utilidad a la hora de generar las visualizaciones y sobre todo de discutir, ¿no? Eh, Memo del proyecto es como crear, a ver, aquí voy a dar la explicación general de este proyecto, es como una nota del proyecto, ¿no? Es como la utilidad, algunos pueden ser muy importantes, algunos no, no estamos obligados ciertamente a crear ni a usarlos del todo, no necesariamente. Hemos visto que la parte más importante está fundamentada en la sistematización del material, su codificación y eventualmente con eso su visualización. Buscar memos, hacer una búsqueda específica a partir de un término, como lo hicimos con el caso del término mujer para recodificarlo, también lo podemos hacer aquí, hacer una búsqueda. Estos hicimos muchísimos. Piensen que quien trabaja con datos bibliográficos, entonces trae muchas citas y trae consigo fichas bibliográficas, hace muchas notas, así necesita muchas notas y su trabajo está más por ahí en hacer muchísimas notas que después van a saber que tienen un carácter, digamos, pues reflexivo, de utilidad para empezar a escribir, por ejemplo, un artículo que lo que hace es discutir ciertamente a lo mejor dos corrientes teóricas, ¿no? Pues pongámoslos por esa vía. Entonces sería, y ahí la utilidad del famoso, de los famosos memes. ¿Listo? Una cuestión importante que se me olvidaba, vean lo que se puede hacer. Les decía, cada una de las ventanas tiene una barra de herramientas que permite hacer distintas cosas. Entre ellas, habilitar o deshabilitar la visualización, reordenar el propio material que se encuentra dentro. Son cosas que regularmente no se mueven, pero que vale la pena de pronto le echen una revisada a nivel, digamos, de explorar. Lo más importante, por ejemplo, aquí para el visualizador es bien interesante porque además de que ya hemos visto, según el tipo de documento que esté revisando, crea una herramienta distinta aquí arriba que permite editar, en su caso, el contenido. También se puede crear una impresión, se puede exportar. Vean, desde aquí puedo exportar que es un documento que subí, que era un Word, una entrevista, y me dice, ¿cómo quieres exportarlo? ¿En doc, en HTML, en XLS, que es como un Excel, o en PDF? ¿Cómo te gustaría? ¿Quieres que se muestren las codificaciones, por ejemplo? Resulta interesante eso. ¿Quieres que se muestren los memos si los hubiera? El ancho de la columna de cimientos codificados, ¿de cuánto quieres que sea? Esto eventualmente sirve para empezar a ver avances interesantes sobre, tengo un documento completo como una entrevista y a lo mejor quieren enviarle al asesor, al director, a la asesora, a la directora, que vea cómo estás codificando, cuánto llevas, qué alcance están teniendo los códigos que están utilizando y que, bueno, veas, ahí está un porcentaje, digamos, del avance. No es un trabajo aún terminado, pero es una manera de ir adelantando. Entonces conviene la pena este tipo de cosas. Y digo que sí, me la guardo en el escritorio, lo voy a guardar como un PDF, que es una manera de mostrarlo, o la otra, que es hacerlo desde aquí, vean, imprimir, es así como se va a ver, quiero que vean. Ya ven que lo de imprimir permite, en realidad no lo estoy mandando a imprimir, a menos que yo quiera, lo quiero imprimir y lo quiero revisar en el papel,
sino más bien utilizar esto para poder mandarlo a hacer un PDF, ¿no? Que es lo mismo, hacer PDF, que es lo que permiten hacer estas impresoras, y lo guardo también en el escritorio, le pongo, digo, el nombre va siempre a ser el del documento, lo puedo cambiar o crear el que yo crea más pertinente. ¿Listo? Voy aquí a mi escritorio y vean, y tengo los acá, tengo entrevista A y entrevista 2 que le cambié el nombre, pero lo que puedo visualizar, nada más que se abra, bueno, es exactamente lo mismo. Perdón, tengo unos perros vecinos que uno empieza a aullar y el otro empieza como a gritar. ¿Qué les pasa? Antes pensábamos que le estaban pegando, pero no, así grita cuando aúlla el otro. ¿Se dan cuenta cómo queda? Es interesante poder ver este material. Tengo una entrevista, podemos ver cuál es el nivel de codificación que ahora tiene, cuáles son los códigos que se han implementado y usado, con los colores y todos. Entonces, es una de las maneras. Lo que hice acá, que fue desde la impresión, recuerden, la otra fue desde guardar, no es exactamente más que lo mismo, ¿no? Aquí lo tengo visualizado. ¿Listo? Entonces, digamos que la manera en cómo funcionan cada uno de estos tiene ese carácter. Luego, vamos al punto, digamos, después de habíamos señalado la vez pasada, ya terminé de codificar, ya finalmente codifiqué todo el material. Evidentemente, después de haber armado, lo codifiqué y luego ya revisé cómo quedó el sistema de análisis, es decir, todos los códigos, reordené, reagrupé si fuera el caso, fusioné en su defecto, si así lo considerara importante, y entonces quiero comenzar a hacer algunas estimaciones, o quiero comenzar a hacer algunas búsquedas interesantes de las codificaciones. Al menos hay dos interesantes. ¿Se acuerdan que aquí en análisis tenemos búsqueda de textos? Y lo que nos permitió hacer es búsquedas específicas de términos que después podemos codificar, si así queríamos o no, con un código ya antes previsto en nuestro sistema o crearle un nuevo nombre. Luego viene una búsqueda de codificaciones complejas, quiero que vean. Y cuando pongo codificaciones complejas, hace lo siguiente. Ahí pone una lista de todos los códigos que se utilizaron. Y aquí en la parte de arriba hace pues, la famosa estimación booleana que siempre se utiliza sobre encontrar relaciones entre los segmentos, los fragmentos, los planos, los distintos momentos en que el material fue codificado para saber si en algún punto se encuentran, se intersectan, si se diferencian, se intervienen. Ese tipo de cuestiones resulta bastante interesante, ¿no? Y de esas búsquedas, generar bases específicas, matrices por separado, digamos, que me interesaría mostrar. Por ejemplo, aquí dice intersección, que es una de las que puede generar, y yo puedo decir, bueno, ¿de cuál quieres que lo haga? De todos los códigos activados, tiene todos los códigos activados, que son todos los que están acá. Ajá. Solo en documentos activados, ¿quieres que incluya subcódigos o no los incluya? ¿De qué estamos hablando? Esta es la intersección. Tenemos dos códigos en donde en algún punto se intersectan en el material revisado, cualquiera de los segmentos que fuera, ¿no? Le decimos inicio, hace una búsqueda, y me dice, tenemos de 51 documentos, de 10 grupos de documentos, 0 segmentos codificados que tengan una intersección, ¿sí? Si ahí no hay una intersección. De hecho, aquí aparece, parte de lo que podemos ver de manera enseguida es que hay 0, no tenemos intersecciones. Recuerden que en este ejemplo hicimos pocas codificaciones. Ahora les voy a mostrar, sobre todo para las estimaciones, otro ejemplo de un proyecto que tiene mayores codificaciones, como aparece esto. Intersección de conjunto, me dice, ven, miren, tenemos 21 segmentos que tienen esta intersección de conjuntos. ¿Qué significa la intersección de conjuntos? Aquí está mostrada de manera correcta. Recupera solo las intersecciones donde se encuentran asignados al menos un número específico de códigos seleccionados, donde son de 3 o más, como pueden verse aquí. Tenemos 3 códigos en donde se crea una intersección, pero en conjunto. Tenemos hasta 21 casos. ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿Me interesa este tipo de intersecciones? Probablemente sí,
sí me interesa saber dónde hubo una intersección en donde al menos de 3 o más códigos utilizados en un segmento aparecen y los quiero separar y quiero crear una base. Entonces puedo decirle sí, inicia la búsqueda y créame, digamos, me va a crear junto con eso pues un documento por separado como es utilidad. Aquí me los hace ver, aquí están, todo lo que aquí ves, que lo coloca en esta parte de segmentos recuperados. Estos casos de distintos documentos tienen al menos 3 ocasiones, están intersectados por al menos 3 códigos o más. ¿Qué hago con ello? Ya me lo puedo llevar. Puedo hacer una nube de palabras, puedo mandarlo a imprimir, puedo abrirlo en Word, puedo abrirlo en Excel o puedo exportarlo y guardarlo. Esta base me va a ser de utilidad. En su momento la voy a querer mostrar o la voy a querer discutir. ¿Con qué datos quieres que se vaya esa base? Desde aquí le digo que la exporte en una versión Word, en una versión Excel o en un sitio o en una versión HTML que voy a publicar. ¿Sí? Así es como lo va a hacer. Digamos, solo por ver un ejemplo, quiero que vengan estos datos, quiero que aparezcan otros códigos asignados. Esto, pues no sé, no me interesa, a lo mejor el área y la cobertura, solo por decir de alguna manera, por decir qué me interesaría, y quiero que lo abran en un Word. Le digo, ok, me lo va a guardar. Segmentos codificados. Recuerden que es una sección de los segmentos codificados realizada mediante una búsqueda compleja de codificaciones en donde le pedimos que hiciera una búsqueda de intersección en conjunto. Nada más. No es específicamente una estimación distinta, sino una intersección en conjunto. Y aquí está. Abro el documento, se lo pedí que lo hiciera como un Word. Entonces me dice, todo lo que aparece aquí, que es como una recuperación de lo codificado, del distinto material, esta fue una parte del video y nos dice de qué segundo, qué porcentaje, qué otros códigos se codificaron. Lo mismo este segmento de la fotografía, varias de ellas son fotografías. Vean, fotografías, son 3, al menos 3, vean, hasta 3 segmentos se intersectaron, es decir, en conjunto, esta parte que es de una de las entrevistas, todo este material. Vean, sobre ese pedacito aventó tres hojas, 3 cuartillas completas de una búsqueda específica muy concentrada en lo que me interesaba. Es el tipo de cosas que puede permitir realizar esto de las búsquedas complejas de codificaciones. Solapamiento, este es el solapamiento, dice, los segmentos no solamente constituyen una intersección en particular, sino digamos que en algún punto y otro se solapan, está uno por encima del otro, un segmento respecto del otro. Por ejemplo, aquí el código friends, en este caso dice aquí happy como ejemplo, están solapándose uno respecto del otro. No tenemos ningún caso, dice hay 0 casos en este proyecto. Un solo código, sí, 52 códigos, es decir, ¿en qué ocasiones tenemos segmentos codificados con un solo código donde no se solapa ningún otro código, ni se intersecta ningún otro código, ni se usa una doble o triple codificación? Están solitos, son como estos dos casos. Nada más los deja, aunque este código está solapando en algún fragmento y creando una intersección con Happy, por ejemplo, lo único que me va a sacar es la codificación solita que corresponde a Happy y la que corresponde a Friends. Dice, tenemos 52, también iniciamos la búsqueda, los podemos extraer. Si nos interesa en qué ocasiones solo se usó de manera única un código para un solo segmento, de esta manera lo podemos sacar, ¿no? Y separar. Solo este código, ¿cuál? Ah, pues el de azul. Ah, ¿cuál quiero ver exactamente? Que esté solamente, que esté solito, no, ninguno de ellos. Yo puedo ir buscando e ir definiendo si es lo que me interesa conocer. Si dentro de, ¿en qué ocasiones puedo darme cuenta que un segmento que se codificó está dentro de un segmento más amplio que se codificó? En este caso no hicimos ninguno así, pero puede suceder. Se vería de esta forma, como lo verifica aquí el color verde, que es la parte correcta, ¿no? Buscar los segmentos asignados a cualquiera de los códigos de la ventana, específicamente que se encuentren totalmente dentro y contenidos en un segmento asignado por otro código. Los que están absolutamente fuera de, ¿no? Busca los segmentos asignados a cualquier código
de una codificación específica, que no estén solapados ni intersectados por ningún otro código, ¿no? Como sucede, como resulta acá. Es decir, aquí hay varios seguidos por buscar segmentos asignados a cualquiera de los códigos, como lo muestra aquí la ventana A, que es este código, que estén seguidos por un segmento asignado a los códigos seleccionados dentro de la ventana B. Quiero que busques cuáles de estos códigos siguen a tal tipo de código, si hay un nivel de proximidad, por ejemplo, que vamos a ver con mayor claridad en algunas de las estimaciones, o por cercanía, proximidad y cercanía. ¿Qué tan cercano está ese código de sí mismo en un documento específico? Por ejemplo, aquí. Después de un segmento codificado con otro código, enseguida se vuelve a codificar un segmento con el código anterior. Digamos que eso lo mide a partir de después de cuántas líneas, cuántos párrafos o cuántos caracteres en ese documento se volvió a encontrar el mismo código, ¿no? Entonces, esta suerte de búsqueda, digamos que puede tener cierta utilidad según la investigadora o el investigador para poder dar cuenta de concentraciones específicas. Pero lo que nos lleva, hasta donde nos lleva todo eso es a generar bases por separado con todo el material revisado filtrado. Lo estamos filtrando y ya a ese le podemos dar un tratamiento particular. ¿Listo? Está ahí. Ahora, una de las cuestiones más importantes que yo sugeriría, a pesar de todas las que hay, y que yo sí diría son de los elementos fundamentales que hay que llevar a cabo, una vez terminada la codificación, la búsqueda de bases de datos específicas de la información codificada, de los materiales, ya separado, me los llevé, el ordenamiento del sistema de análisis a través de los códigos, es comenzar a hacer algunas estimaciones fundamentales. Esas estimaciones, de las distintas que hay, yo propongo de menos unas de ley. La primera es en la herramienta de códigos que se llama estadística de subcódigos. ¿Qué es la estadística de subcódigos? Vamos a hacerlo, quiero que vamos a hacerlo, pero con otro proyecto. Aquí le pongo abrir proyecto. ¿No? Como varios puedo buscar, bueno, estos ejemplos, miren, voy a abrir esta. No sé si se han dado cuenta que al abrir un nuevo proyecto o al abrir el proyecto con el que han estado trabajando, casi enseguida resulta que lo que hace el programa es que solicita como crear un backup, como un restaurar o crear un backup importante para mantenerlo actualizado. Casi siempre lo hace de manera automática, sea que ustedes lo decidan o no, conviene o vale la pena irlo revisando, irlo realizando cada vez que lo abren. También les va a traer eventualmente si hay alguna actualización importante que pueden hacer sin problema. Vean, en este proyecto, vean, tenemos algunas entrevistas, están aquí, un audio, unos PDF, un grupo focal, un video, fotografías, comentarios de YouTube, comentarios de Twitter. Todo lo tengo activo y un sistema de códigos bastante largo y amplio, de varios intereses, varios caracteres. Algunos son con identificación de grupos de personas, ¿no? Padres, compañeros, amigos, algunas valoraciones, ambivalente, positivo, negativo. Aquí tengo otras más. Cuidado, salud, vida del hogar, recreación, relaciones, vean, de distintos tipos de categorías analíticas que se pueden utilizar. Este es un caso ejemplo. Y entonces ya terminé de codificar. Ahora sí, uno de los principales elementos que hay que generar es lo siguiente. Yo diría, la primerita sería crear el sistema, les había dicho, es exportar el sistema de códigos. ¿Qué es el sistema de códigos y para qué sirve? Les decía, es como la base que permite entender cómo se revisó el material, cómo se sistematizó, cómo se ordenó y qué alcance tuvo en su momento cada uno de los códigos en ese ordenamiento que se le dio. Se hace desde la herramienta informes, desde esta barra, barra de herramienta informes, y aquí donde dice exportar, en exportar desplegamos, dice importar sistema de códigos. ¿Cómo quiere ese sistema de códigos? Como documento Word, como RTF, como Excel, como HTML, delimitado por tabuladores, como documento codificado, como un sistema de código MaxQDA. No, que así en Word.
simplemente, porque a mí me va a servir para poderlo eventualmente, hasta si fuera el caso, agregar, es muy recomendable, a mi propio manuscrito. Por ejemplo, donde voy a iniciar el análisis, puedo decir, comenzamos por entender y explicar el sistema de análisis, cuál fue y por eso era importante, señalaba yo, que tengan todas sus descripciones, todos sus memos, cada código, porque aquí va a aparecer, casi no tiene, no van a aparecer muchos, voy a mostrar nada más cómo se ven, y ahorita les muestro otro, cómo se ve mejor, en uno más completo. Le digo salvar. ¿Quieres incluir a los memos? Sí, sobre todo porque ahí viene de qué se trata cada código, la descripción de cada código. Y me lo guardó acá. Aquí está. Era este. Y entonces esta tabla que crea, que se puede editar, ¿no? A lo mejor no sé, yo le quito sistema de códigos y le pongo sistema de análisis, le quito memo y le pongo descripción, no lo sé, como les guste, me va diciendo cuál fue el ordenamiento de las categorías utilizadas, en qué caso son indicadores de la categoría o subcategorías de la categoría o subindicadores de los indicadores y subcódigos de los subcódigos. Aparece la descripción de cada uno, tendría que aparecer la descripción de cada uno, y en su caso el alcance que tuvieron, alrededor de cuántas codificaciones se realizaron y cuántas corresponden a cada código de subcódigo, cada indicador. Es una primera lectura que cualquier revisor, ustedes mismos como investigadores pueden hacer de cuál fue el alcance, dónde están los focos centrales de la investigación a nivel de todo el material que se revisó a través de este sistema de categorías de sus distintos niveles, dónde están las principales fuerzas en una primera revisión. Más adelante les voy a mostrar con otro proyecto unos casos más completos para que se vea esta parte que me interesa. ¿Vale? Ese es una primera estimación que yo diría vale la pena tener y es fundamental contar con ella. Luego, después de ello, decía, vámonos a los códigos, llegamos a una estadística de subcódigos. La estadística de subcódigos la va a hacer del contenido de cada una de las categorías centrales. Todas estas categorías que son las centrales, en su interior tienen subcódigos o subcódigos de subcódigos. ¿Cuál fue el alcance? Le pongo estadística de subcódigos. Me dice, estas son tus categorías principales. ¿Quieres revisar todas o solo algunas? O sea, vamos a decirle que todas. En este caso, me interesa que revise todas. Las paso de este lado. Son los códigos seleccionados, los códigos de primer nivel. Luego me dice, ¿quieres que lo haga para los documentos solo que solo están activados? Esto recuerden, si solo quiero que lo haga para cierto grupo de documentos y no para todos, ¿solo para los subcódigos activados o para todos? Se lo dejo por automático, siempre va a aparecer aquí así, y como yo activé todo, lo va a hacer para todo el material, para todo el sistema de códigos. Y las unidades de análisis me dice, son las siguientes. ¿Quieres que cuente todos los subcódigos de los documentos? ¿Quieres que cuente solamente los subcódigos más frecuentes de los documentos? ¿O quieres que cuente los segmentos codificados? En realidad a mí lo que me interesa es conocer pues todos los segmentos que se codificaron, más que los subcódigos de los documentos o solamente los subcódigos más frecuentes. Yo quiero saber en general cuál fue el alcance que tuvieron todos los subcódigos de los códigos principales o los subcódigos de los subcódigos de los códigos principales dentro de todo el proyecto a nivel de todo el sistema de análisis. Entonces le digo, quiero que hagas esto. Y entonces lo primero que va a hacer es crear esta visualización que son cada una de las categorías y sus indicadores, cuál fue el alcance que tuvo. O bien cada uno de los códigos y sus subcódigos. Por ejemplo, dice, el código people, en este caso, tuvo todos estos subcódigos y este fue el alcance. En primera te muestro cuántos segmentos de evidencia se encontraron en todo el material que abonaron a cada uno de estos subcódigos para el principal código. Es decir, Friends, por ejemplo, fue el de mayores segmentos codificados con 25. Y por otro lado nos muestra cuál es el porcentaje que representa el alcance que tuvo ese código o ese indicador, cada uno de ellos, para el principal código, la principal categoría que es people. Me voy moviendo, o abro aquí y veo el resto de las categorías, o le voy moviendo la flecha, y aparecen las siguientes, vean, exactamente lo mismo, qué alcance tuvo,
qué porcentaje representa del total de lo codificado dentro de ese código, que se van apareciendo. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer con ello? Estas son de entrada tablitas que conviene muchísimo mostrar y que les digo, en principio son las que permiten saber un alcance importante que se tiene sobre todo cuando lo que se trabaja es material cualitativo y que a veces parecería perderse esa parte porque no lo leemos, no, digamos, no tenemos como la costumbre o la manera convencional de entender que lo cualitativo es todo interpretación y descripción como entramada o subjetiva, no es que lo pierda de vista, evidentemente no es la intención, pero sí una manera de mostrar a través de un sistema de categorías y como lo hace este programa, cuál fue el alcance que tuvo dentro de todo ese material que parece de corte solamente subjetivo y descriptivo, una fuerza que visualmente permita ver números, ver el alcance cuantitativamente. Entonces puedo copiarlo al portapapeles y pegar esta tabla, mandarla a imprimir o exportarla y la exporto y la puedo exportar como una tabla Excel, como un Excel, todavía tiene la versión Excel viejita, o como una versión HTML, que es una versión para después subirla a un, este, a un blog o a una página de internet, ¿no? Que es lo que decíamos. Entonces lo que puedo hacer es exportar, por ejemplo. Le digo, quiero que lo exportes en Excel, es la estadística de subcódigos de uno de los códigos nada más, una de las categorías apenas. La otra es aquí, si le doy clic y dejo de ver como tabla, lo puedo ver ya como un gráfico específico, ¿no? Así me dice, a ver, para tu categoría tal, este fue el alcance que tuvieron sus indicadores al interior, por lo tanto ya empiezas a ver cómo abonó esta categoría al material revisado, por dónde está la mayor fuerza y dónde se quedó relativamente lejano. Entonces ya sabes por dónde puedes, en qué puntos concentrar la discusión, la visualización. Miren, lo demás es netamente de estarle picando a las herramientas y la forma en cómo se pueden mostrar, usar algunas barras de colores, quitarle o no un subtítulo que aparezca, que no aparezca, todo esto, ustedes se lo conocen muy bien, que no aparezca en porcentajes, sino más bien en casos específicos reales, con concretos. Hasta 25 ocasiones apareció elementos de evidencia para dar cuenta del código Friends que abonó como en primer lugar a la categoría People, Friends. Y como en menor lugar, bueno, la de Grandparents fue la que menor casos se encontraron en el material que se revisó. Entonces, todos esos elementos. Entonces, ¿yo qué hago? Me llevo la tabla, sí, y me llevo el gráfico también, y los voy guardando en una, no sé, en una carpeta, porque sé que eso en su momento va a abonar a qué parte de la discusión que me va a ser fundamental y funcional. ¿Vale? Y ya en todo caso, puedo copiar en portapapeles y pegar directamente, puedo mandar a imprimir o puedo guardar. Ahora, la manera como lo puedo guardar es, la versión de las imágenes siempre va a ser en una versión PNG, que es una versión de imagen sin fondo, ¿no? O bien en un fichero de vector escalable, el punto SVG, que es una versión de la imagen que todavía se le puede editar, si así se quisiera, en un programa de edición de imágenes como Illustrator o Photoshop o CorelDRAW o cualquier otro, ¿no? Si es una versión de vectores, se puede editar porque se pueden hacer modificaciones. No así en una versión PNG, que ya es una imagen tal cual, pero con un fondo transparente, digamos, ¿no? Entonces, esto es, y esto es lo que había guardado ya acá. Pues aquí tengo, esta es la imagen que había guardado, es esta, que es el PNG con fondo, te había dicho sin fondo. Y donde me colocó, y la tabla, parece que era esta la tabla, no. Una tabla, creo que no guardé la tabla, digamos aquí la tengo, me regreso a la versión de la tabla, exporto, lo guardo como Excel, estadística de subcódigos, lo guardo ahí en el escritorio. Y entonces puedo decir que tengo dos, al menos hasta ahora tengo dos versiones o dos maneras de visualizar solamente una de las categorías en estadística de subcódigos, que fue en este caso lo que acabamos de checar, ¿no? Eh, y esto lo puedo hacer con cualquier estadística de subcódigos. Les decía, tenemos todos.
puedo elegir cuáles de ellas sí, cuáles de ellas no, ¿no? Entonces es una primera manera, es un primer acercamiento. El alcance específico del uso de del sistema de códigos a partir de categorías indicadores o de códigos y subcódigos para todo el material, para una parte del material, para un grupo de materiales, nosotros decidimos. ¿Listo? Esta es la primera. Luego, otra importante sería, después de esto, por ejemplo, después del sistema de exportar el sistema de códigos e ir a la estadística de subcódigos, las visuales. Estas resultan sumamente interesantes. Esta es la que vamos a ver al último, probablemente mañana, porque es la que es un poco más compleja y más creativa desde mi punto de vista. Una primera es la matriz de código por documento. ¿Qué significa la matriz de código? Dice, muestra la distribución de frecuencias de códigos entre documentos, grupos de documentos, conjuntos de documentos y participantes en un grupo focal, si fuera el caso, de la siguiente forma. Cuando le damos clic ahí, me dice, ¿sobre qué quieres que haga la estimación? ¿Sobre los documentos? Es decir, ¿sobre cada documento o sobre los grupos de documentos? ¿Cómo decidir qué es lo mejor? Si tengo grupos de documentos y yo le pongo documentos, lo va a hacer de cada documento que tengo aquí. Son muchísimos documentos y probablemente no es mi intención hacer una comparación entre documentos, sino entre grupos de documentos, es decir, entre unidades de observación completas, donde al interior tengo muchos materiales y muchos documentos. Piensen que si la investigación había yo señalado, me parece, fuera sobre de grupos de mujeres, por ejemplo, y trabajé con 5, entonces todo el material que indagué habla de estas 5 líderes de mujeres, entonces solo tengo ahí los seudónimos de esas 5 mujeres. Una carpeta corresponde a cada una de ellas y entonces, o un archivo, tengo un PDF donde está todo el material, está la entrevista, unas fotos, que sé yo, un PDF. Entonces, ahí me convendría trabajar por documento, porque tengo 5 grandes documentos nada más. Pero aquí lo que tengo son carpetas llenas de documentos al interior. Entonces, mi intención es comparar los documentos de adentro entre sí, sino como grupo completo dentro del grupo para saber qué abona. Por ejemplo, aquí dice entrevistas de Nueva York y entrevistas de Indiana. Entonces, no quiero saber qué hay entre una y otra entrevista dentro de los casos de Nueva York, sino saber cómo comparar las entrevistas que se hicieron en Nueva York en relación con las que se hicieron en Indiana, porque son 2 grandes unidades de observación. Así me parece. Entonces, es preferible hacerlo por grupo de documentos. Hace rato, ¿solo para los activos? ¿Documentos solo para los códigos activos también? Sí, yo ya decidí que voy a revisar todos los casos para todos los materiales. No uno en particular, yo lo decido, ¿no? Le digo, ok. Entonces quiero que vean lo que hace aquí. Esta suerte de matriz que va a presentar, digamos como lo que me permite es un poco ir desplegando, si fuera así el caso, para cada uno de los materiales que se revisaron, ¿cuál fue el alcance que tuvieron cada uno, cada uno de los documentos revisados por el grupo focal, los videos, las fotografías, los comentarios de las redes sociales y las entrevistas? ¿Cuál fue el alcance que tuvieron nuevamente cada uno de los indicadores dentro de sus categorías o cada uno de los subcódigos dentro de los códigos de manera general? Lo puedo hacer ir y ver lo que más visualmente me abona para poder decir, parecen estos puntos específicamente, hay una fuerza mayor, digamos, de abono, es decir, estoy pensando, para el caso de estas categorías revisadas, de estos códigos, la fuerza más importante se encontró en los comentarios en redes sociales. Ahí es donde mayor abono hubo, donde hubo una mayor concentración del trabajo que se hizo dentro de la revisión. Todos estos puntitos son casos que fueron abonados y que se ponderan a partir de la visualización y por muy pequeñitos que parezcan, resultan importantes, ¿no? Para el caso en general, pero vamos encontrando que el volumen eventualmente que adquieren estos puntos resulta la fuerza que adquiere el alcance tanto del subcódigo como del código, tanto del indicador como de la categoría. Es donde vamos encontrando los focos centrales y poder decir, a nivel del material, este fue el material que más abonó y específicamente en qué tipo de categoría. Si los voy comprimiendo, cambia porque lo hace más evidente. Entonces me interesa hablar a nivel del gran grupo de material y no de manera suelta. Vean que coloca, entre otras cosas, esto que es la sumatoria del total de codificaciones que se realizaron, cómo se distribuyeron y cómo aquí está la principal fuerza de codificación que obtuvo este material.
Quiero mostrárselos un poco en una versión, en otro proyecto, para que vean que puede ser más útil. Aquí tengo proyectos ejemplo. Me los voy a mostrar este. Miren, en este proyecto hicimos un trabajo que tuvo que ver con la revisión a través de entrevistas a profundidad, de materiales que realizaron y seguimiento, redes sobre un poco el capital social conformado por las y los estudiantes de la UAM, con 6 grandes unidades de observación, que eran un grupo de estudiantes hombres de CBI, de CBS y de CCH, y un grupo de estudiantes mujeres de CBI, de CCS y de CCH, ¿no? Vean hasta cuántas codificaciones hicimos, 2.320 codificaciones, y al interior tenemos todo el material en documentos TXT. Se utilizaron 3 grandes categorías nada más, quiero que vean: ser universitario, universitaria, sentido de familia y perspectiva de vida. Con el siguiente plan, la intención era poder establecer hipotéticamente que se prevía que en un marco universitario, sobre todo el de la universidad pública, de la universidad como la UAM, universidad pública, el tema de ese, ¿no?, digamos, social, que es la universidad, establece un rompimiento del todo sobre cierta desigualdad entre hombres y mujeres. Suponíamos que el campo universitario, el campus de la universidad y la manera en cómo establecemos las relaciones dentro de la universidad establece ese rompimiento con estas dicotomías entre hombres y mujeres o desigualdades. Entonces, pues es la universidad, ahí ya no, eso ya no aparece, ya no tiene nada que ver. Y en esa medida conocer digamos, condiciones se encontraban los estudiantes para conformar un capital social y una perspectiva de vida al ser estudiantes universitarios, y que eso nos permitiera conocer su nivel, digamos, de vulnerabilidad, si es que la hubiera, a partir de estas relaciones que están establecido con la universidad y que les permite pensar en un futuro y también repensar la universidad. Entonces, interesantemente, sin abundar en la investigación, encontramos cosas interesantes que nos permitieron establecer este tipo de sistema de análisis de códigos o de categorías, en donde intentamos, por un lado, medir qué pasaba o qué pasó en su vida a partir de la familia con estas estudiantes, hombres y mujeres, hasta antes de entrar a la universidad. ¿Qué pasó cuando entraron a la universidad? ¿Cuál era su tipo de vida? ¿Cómo pensaban, digamos, qué pasó cuando decidieron entrar a la universidad? ¿Qué les dijeron en su casa cuando se quedaron en la UAM, por ejemplo? Y luego, ¿qué visión tenía la familia de esto? ¿Cómo se sentían? ¿No? Sobre eso pensamos que el sentido de familia es fundamental para poder entender cómo estos estudiantes, digamos, relacionaban lo que era su situación actual como estudiantes de la universidad, su situación anterior y su situación futura, digamos, ¿no? Entonces, hablamos de 3 al menos categorías, perdón, indicadores de esta categoría de estudio de familia. Un lado era que encontramos elementos de arraigo negativo. ¿Esto qué significaba? Que encontramos que en muchos de los casos las narraciones de las alumnas y los alumnos, lo que nos contaban, lo que nos mostraban, daba cuenta de que hay un importante arraigo a la familia, tal vez por el concepto como tal, por lo que significa a nivel de la tradición mexicana de ser familia, que les hace construir un apego más allá del apego, como un deber ser con la familia antes que todo, ¿no? Entre otras cosas encontramos en sus narraciones cosas como: lo primero que voy a hacer en mi vida, y pues lo primero que pienso al estar en la universidad es que un día me quiero graduar, decía, ¿no? Y quiero lograr eh, tener el suficiente recurso para comprarle una casa a mis papás, ¿no? Porque ellos han dado la vida por mí, se han quitado el bocado de la boca para que yo esté en la universidad. Hay como una deuda permanente futura
arraigada y un algo tiene ese carácter negativo, dirían algunos especialistas, que dejas de ver por ti, porque antes tienes que ver por tu familia y por tus padres, como que hay una deuda que es además heredada, que es como se construye esta componente familiar, a distinto de otras culturas donde los hijos rápidamente salen de la casa y se preocupan por ellos, y los padres han previsto su condición futura, digamos, ¿no? Esta parte, claro que tiene que ver cuestiones culturales, cuestiones específicas, pero aparecía mucho. Y entonces antes que todo era si era establecer mi condión hacia mi familia de donde estoy saliendo que la propia. O determinismos familiares, donde quién decide por qué y qué debo de estudiar y en qué institución muy relegada a la familia. También vimos algunos aspectos de carácter más positivo, por ejemplo, quien construye apegos de carácter constructivo, no un arraigo tan negativo al sentido de familia, sino que, claro, eso trae conflicto, eso trae fricciones, pero no dejan ni se alejan de la familia, pero sí empiezan a respecto de su manera de ver el mundo, por ejemplo. Eso era como el momento central que comenzaba a dar cuenta de cómo se sintieron antes, cómo los ven ahora estudiando y cómo los ven en un futuro, y ellos cómo se ven. El ser universitario, establecer qué relaciones estaban estableciendo dentro de la universidad, entre otras, sentirse desvalorada o desvalorado, eh, desvalorarse a sí mismo, vincularse o no vincularse a la propia red universitaria. Y esto porque descubrimos que los chicos y las chicas de CBI y CBS, si no aprenden a trabajar en equipo y a relacionarse con los demás, no salen, ¿eh? No salen adelante, no hay manera en estas carreras. Mientras en sociales parece que a veces es más fácil hacerlo solo, ¿no? Y es como les cuesta mucho trabajo el trabajo en equipo, digamos, se deslindan más fácilmente, no quieren trabajar, como que esta parte. También un poco identificar momentos de empoderamiento. La vida estaba más pensada en cómo se veía el futuro y en qué estaban pensando, dónde se verían colocados después de la universidad. Y encontramos mucho de emprendedurismo, es una manera de ver la parte como muy positiva de ello, pero también encontramos mucho de conformismo o autosabotaje, ¿no? Es que yo no puedo, es que nunca voy a poder, es que me conformé acá por esto y qué sé. El caso es que al final la revisión de todo este material nos permitió, pues bueno, corroborar en buena medida que seguía existiendo una importante suerte de elementos, digamos, de que en el mismo marco universitario hay mucha desvaloración por parte de otros, que hay una carga fundamental de todo ello de hombres hacia las mujeres, de cualquier nivel, dígase profesores, a los alumnos, a las alumnas sobre todo, ¿no? Encontramos ejemplos de alumnas que señalaban que por entrar a ingeniería, pues eran menospreciadas, son menospreciadas por los compañeros y por los profesores, con burlas específicas, ¿no? Con no verlas ahí como alguien capaz de... Pero lo peor era eso, es una parte que probablemente pueden ustedes imaginarse, ¿no? Que era relativamente normal. O otras como decir que el papá, antes que ella, el hijo era el que entraba a la universidad, o al hijo le dejaban el negocio familiar y la hija, pues sí, pero tú igual al final, pues a lo mejor no te hace tanta falta porque te vas a casar, porque qué sé yo. Pero les digo, lo peor no estaba ahí, sino en lo que nos encontramos, que tuvo que ver mucho con que las propias mujeres comenzaron a generar algunas narraciones donde ellas mismas establecían y reproducían estos roles de desigualdad, de desvaloración y por lo tanto de mayor vulnerabilidad, sobre todo en CB y en CBS. Las mujeres de CCH son muy empoderadas y muy frontales, pero lo que encontramos es que les faltan muchos recursos y relaciones como mayor organización en red con los otros, ¿no? Porque no les cuesta como más trabajo la chamba en equipo. Mientras en los otros casos las mujeres decían, es que sí trabajamos en equipo y es como padre, somos iguales porque, por ejemplo, cuando vamos de campo, pues mientras nuestros compañeros arman el tema de las fórmulas y las computadoras y lo que vamos a trabajar, nosotros vamos al súper a comprar la comida. Esa era la relación, digamos, de igualdad de la que hablaban. Era como tremendo, ¿no? O yo quiero ser ingeniera, pero en ese sentido del imaginario, porque parece que la ingeniería solo la ejercen los hombres y por lo tanto es lo mejor. Ese tipo de conceptos como que aparecían muchísimo, ¿no? Entonces, vean, eh, como contexto les contaba esta parte, entonces en la parte de lo visual decía la matriz de códigos por documento, aquí lo hice por grupo, no me interesaba por documento, sino por grupo, cómo estuvo CBI respecto de CBS respecto de CCH. Una primera lectura que me permite realizar esto, que lo puedo ver así con los puntos, con los círculos, con los números, que son los casos reales, con las sombras, vean, es muy interesante. Estos mapas de color o de calor
más en darme cuenta de como de tres grandes categorías analíticas, las que más se concentró en en la revisión de todo el material que abonaron estos, digamos, estas 4 unidades de observación, que fueron 3 que hacían a las mujeres. Primero vean, la lectura que podemos hacer es que de entrada las mujeres abonaron muchísimo más, dijeron muchísimas más cosas que focalizaron que allí hay una emergencia importante, muchísimo que decir respecto de su sentido de familia, su perspectiva de vida y el ser universitaria en este proceso de construir capital social, ajá, y de sentirse o no vulnerables. Son las que más dijeron muchísimas cosas. Vean, eso solamente nos lo dice el puro mapa de color, y en donde, además de lo que leo de que las mujeres fueron las que más que los hombres, que están del lado derecho, eh, la categoría de sentido de familia tuvo mayor fuerza, fue la que más apareció. No solo lo veo por los números que aparecen ahí, sino porque se concentra en mayor medida, si se dan cuenta, el color está mayor concentrado ahí. También puedo decir, en esta lectura que voy haciendo de lo visual, que de los 3 unidades de observación, de los 3 grupos de mujeres, el de en medio, que es CBS, fue la que en mayor medida todavía abonó respecto de las otras 2. Y luego, porque al menos en 2 de los casos, dentro de sentido de familia, son mucho más rojos, tienen más que el de CSH o el de CBI. Puedo ver cómo queda el caso del sentirse universitario, puedo ver que a nivel de una categoría, un indicador interesante de la categoría de prospecto de vida que se llama emprendedurismo, hay muchísimo abono, todos más o menos están en ese mismo término, las mujeres suelen ser mucho más, ciertamente, hay como una idea de emprendedurismo a futuro muy importante, su perspectiva de vida, pero sobre todo me puedo dar cuenta que la mayor concentración está, si veo los números, si lo veo por el tamaño de las imágenes, está en el sentido, para el sentido de familia, en el arraigo negativo, en el determinismo familiar, sobre todo para las mujeres de CBS, es muy fuerte, hay mucho apego constructivo, que eso es bueno para el caso, no, perdón, mucho determinismo familiar para el caso de las mujeres de CCH, es menor para las de CBI, al menos en este grupo particular, en este caso que se trabajó, que hay muchísimo de sentirse desvalorado y de ser desvalorado, que eran 2 parámetros distintos. Una es me siento y la otra es me desvaloran, ¿no? Y que siguió apareciendo. Entonces es una de las formas de visualizar el gran alcance que tiene todo el sistema de categorías, todo el sistema de códigos y sus subcódigos en las distintas unidades de observación, ¿no? Entonces decía, esto no me evita poder focalizar y, a ver, poner unos ejemplos de estos relatos, sus imágenes, sus testimonios, y luego con ello discutir de manera importante justo lo que abonó todo esto. Y traerme citas y traerme cachos de las fotos. Esa es la parte importante. Pero esta matriz es fundamental y la puedo mostrar. La puedo comprimir y presentarla así, o la puedo abrir y presentarla de esta otra manera, ¿no? Es una de las versiones visuales. Puedo tomar una foto y pegarla en un PowerPoint, en un Keynote, puedo abrirla en un Excel, puedo exportarla, la imagen y la base de datos, o puedo llevármela así, como mapa de color. ¿Listo? Otra visualización interesante e importante que nos permite ir leyendo, y ojo, lo estamos haciendo de todo el material de todo el sistema de códigos. Pero podemos elegir qué activo para nada más medir eso. Solo quiero ver, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Me interesa, yo una vez que me di cuenta que CBS, para el caso de las mujeres, fue la que mayor fuerza tuvo, quiero ver los casos al interior, ¿no? Entonces puedo solo activar ese caso y solo revisar ese caso. Solo quiero ver el caso de CBS. Digo, y lo voy a ver por documentos, porque voy a ver solo al interior qué hay allá adentro. Y vean, aquí están los casos. Y a lo mejor ya puedo decir, este caso es fundamental, o sea, esta chava particularmente fue de la que más fuerza tuvo. Y otra vez, para el caso del sentido de familia, con 2 de las categorías, pues de carácter más negativo, crítico, ¿no? Hay una cuestión emergente que vale la pena, pues discutir, ¿no? Que nos estamos encontrando en el marco universitario, donde habíamos supuesto, bajo una hipótesis, que no había, que el plano universitario es el más equitativo, el más abierto para las relaciones más funcionales. ¿No hay desigualdad? Bueno, vean lo que nos encontramos, ¿no? Entonces, esto resulta pues, sumamente interesante por todas las posibilidades que tiene de mostrar o de visualizar en un momento dado lo que pasa, las características. Y eso, les decía, para todo lo que tiene que ver con material cualitativo, pues resulta muy útil, jala muchísimo.
Es más, señalaba recién, para todo lo que haya, todo lo que tiene que ver en una reunión, señalaba, todo lo que tenga que ver con publicar y que tiene este carácter profundo. Si tienes este tipo de visualizaciones, tiene un gancho muy importante y es más rápidamente reconocido o aprobado en las revistas indexadas, por ejemplo. Luego tenemos una cosa que se llama matriz, vean, se llama, voy a reactivar todo, matriz de las relaciones de los códigos. Es decir, ya pude ver el alcance, la frecuencia, la concentración, en qué grupos, en qué unidades de observación, de qué principales categorías. Ahora quiero ver las relaciones que hay entre los códigos. A ver, en el interior veo la matriz de relaciones de los códigos. Para todos los códigos o los activados, sí, para todo lo que está activo, en términos de filas y columnas, para revisar los códigos respecto de los mismos códigos, cómo se cruzan, cuándo se encuentran, en qué segmentos, con qué fuerza, hasta cuántas ocasiones. Y propone tres tipos de estimaciones en términos del análisis. Una, la intersección de códigos en un segmento, hasta cuántas veces intersectan códigos en un segmento, la proximidad de códigos dentro de un mismo documento, es decir, una distancia en que el mismo código vuelve a aparecer en un mismo documento, cualquier archivo que se haya revisado, una distancia por cantidad de párrafos, por filas o por segundos en el caso de los archivos multimedia, o la ocurrencia de códigos, que es en qué medida ocurren códigos dos veces, por ejemplo, dos códigos, hasta cuántas ocasiones del mismo segmento en un documento. Lo puedo hacer por todos los documentos activos o solo arrastrarlos si quiero. Lo voy a hacer por todos, de todos los códigos, todo lo activo, y lo voy a hacer primero por intersección de un segmento, la matriz. Aquí está la intersección este es por intersección. Vean, lo que está arriba son los mismos códigos que están aquí al lado, en la columna, y lo que está en la fila. Y lo que aparece, lo voy a comprimir, es dónde está la fuerza de relación para estos casos. Ah, claro, resulta interesante que la perspectiva de vida se encuentra significativamente intersectada por el empoderamiento. Es evidente, ¿no? Hay como razón, tiene sentido. Hasta 58, hasta 158 segmentos codificados de todo el material tienen esa intersección y ese cruce. Es muy interesante. Eso no es ningún problema. La parte interesante es que todavía sigue siendo un tema de perspectiva de vida. ¿Cómo pienso en un futuro? Pero ¿qué está pasando ahora para saber si ese futuro va a ser cierto? Esa es una intención de los chavos y de las chavas. Es un pensarse, un visualizarse y un querer a futuro de lo que no estamos todavía seguros, pero que se quiere. Pero veamos qué está pasando en este momento y cuál sigue siendo el sentido de familia. Y encontramos que dentro del sentido de familia, el arraigo se cruza con arraigo, que está al interior, por ejemplo, un arraigo negativo, hasta 119 veces. Entonces, es un punto sumamente importante que hay que considerar, ¿no? Aquí hay un foco importante que hay que considerar. Y estamos cruzando de manera general las principales categorías con sus indicadores. Lo puedo separar así y decir, soy más específico. El determinismo familiar se cruza hasta 118 veces con el arraigo negativo. Es decir, donde encuentro una, encuentro la otra. Me parece que eso me permite hacer como ciertos axiomas paramétricos, digamos, sobre dónde voy a encontrar una cosa respecto de la otra, cómo una variable depende eventualmente de la otra. Y ojo, estamos ya hablando como en términos numéricos de datos de carácter descriptivo, interpretativo, ¿no? Comprensivo, cualitativo, es donde vemos como digamos, como la parte más importante y la fuerza que puede tener el uso de la aplicación, ¿no? Entonces, esta es la intención, son las relaciones, lo puedo ver así por los puntos, lo puedo ver otra vez por las sombras y ver dónde está la mayor fuerza de la relación de este cruce de variables con variables o códigos con códigos, en relación de todo lo que se revisó del material, dónde están las fuerzas más importantes. Los espacios quedan en blanco, digamos que bajo una ponderación se quedan en blanco porque no tuvieron el alcance suficiente, se quedan minorizados, pero todos resultan importantes, pero sí puedo ver dónde son los principales focos, ¿no? Entonces, esa es otra de las estimaciones que vale la pena y que es fundamental poder revisar, la puedo sacar foto, mandar a importar papeles, abrir en Excel o exportar la imagen o bien exportar la base de datos. Estas dos formas de base de datos, el PNG que es una imagen, la imagen en vectores
una imagen para versión HTML, en Word, en RTF, hay varias posibilidades. Y lo que vale la pena es que lo que voy estimando y los modelos que voy generando, los voy guardando, los voy nombrando, digamos, les voy generando un tópico particular que sé que en un momento dado me servirá para ir generando la redacción de los apartados de mi discusión, ¿no? Y de mis análisis. Esa es la otra. Luego vean, sigo otra que se llama mapa de código. Hace rato hicimos una nube del código, ¿se acuerdan? La nube de códigos, una nube de palabras de los códigos, que en relación al alcance que tuvieron del material que revisaron, nos dijo cuál fue la fuerza que obtuvo cada código a partir de su nombre. Este es un mapa de código un poco más complejo, digamos. Puede hacer las mismas condiciones que mostramos hace rato en la intersección, la de proximidad o la de ocurrencia en un mapa específico que lo va a clusterizar, digamos. Voy a pegar todos los códigos activos y voy a decir que nos haga una medición primero por ocurrencia de códigos en el mismo documento, para los documentos activos, que son todos también. Digo que sí. Le dice que estos no, estos se pierden. Claro, se pierden porque son los códigos principales que están en cero, porque lo que me interesa es que vean los que sí tienen codificaciones realizadas. Le digo ok, y esto es lo que me muestra. Muestra una base, digamos un mapa, en donde lo que hace es crea un clúster de color, una por distancia matriz, por sistema de códigos o por un color uniforme. El clúster base lo que dice es, todos estos códigos tienen una relación interesante, se parecen, una por el tamaño y por el número y alcance que tuvieron de codificación. Y por otro lado, establece que el grosor de las líneas, por ejemplo, tiene que ver con la relación, qué tan fuerte es la relación que tuvieron esos códigos con el resto. Por ejemplo, aunque hubo mucho de no se vincula, la relación con algunos códigos como conformismo o autosabotaje es bastante débil. Vean, las líneas son más delgadas y la ponderación es de 20 y de 22. Pero con estas otras tienen una mayor fuerza. Digamos, aumenta después de 23, son casos un poquito más fuertes de relación que hay de no se vincula con otros códigos que están aquí, pero la parte más importante es que la fuerza de la clusterización está aquí. Eso es los que más se parecen. Ahora, las herramientas que aparecen en la parte de arriba permiten establecer el tamaño de los nodos, porque el tamaño de los nodos significa la fuerza y el alcance a nivel frecuencia que tuvieron esos códigos dentro de lo revisado, y lo mismo con el tamaño de el nombre del código. Dejo el tamaño, las relaciones a partir de las líneas. Puedo ampliar todavía de manera en escala las letras o minorizarlas. Puedo cambiar la clusterización, creo que sea por la distancia matriz. Entonces lo que cambia es el color, digamos, de los casos para leerlos. Ya me gusta más la lectura a partir de qué tanto se parecen y se relacionan. Es acá, lo refresco. Es esto. Por el sistema de códigos, es los colores de los códigos mantienen el color original de su categoría. También puede ser una lectura interesante. Es interesante que las categorías que corresponden a perspectiva de vida como conformismo y por acá que es emprendedurismo, se relacionan muchísimo con otras categorías que pertenecen a otra, con otros indicadores que pertenecen a otra categoría, ¿no? Y crean esta fuerza. Puedo cambiar la unidad de análisis. Esta dijimos era de relación a partir de la ocurrencia. Esta siguiente es la de distancia, mínimo, lo puedo decir de cada 4 párrafos, filas o segundos de archivos multimedia en que se encontraron mismos códigos. Dice, esta es la clusterización que genera, que es distinta. Estos son los que más se parecen, de los que más van a dar cuenta. Y la otra puede ser por intersección. Este es muy interesante, quiero que vean. Arraigo negativo es desvalorar y determinismo familiar, tienen una fuerza súper importante. El tamaño de los nodos es muy grande, pero al mismo tiempo digamos, su relación que conforma este clúster, conjunción es bien importante. Están juntos. Sí, ciertamente están juntos. Quiero ver la diferencia a nivel del sistema de códigos. Vean, dos pertenecen a la misma categoría y uno no. Pero a nivel de la fuerza y medición del cruce,
se conforman en un grupo y eso resulta bien interesante. Aquí está uno de los principales focos que tendría que discutirse de este proyecto. Encontramos muchísimo de esto por todas las vías que se le busque, en todos los materiales, en la mayoría de las unidades de observación. Está por otro lado también se desvalora y el autosabotaje. Este es un tema interesante. El conformismo está muy cercano de estos casos. Es decir, encontramos mucho, más allá de estos datos que aparecen como una cosa que viene de fuera y les pega en términos de desarrollar esta suerte decíamos, de recursos de capital social que viene de fuera, esto viene de dentro. Encontramos un nivel importante de autosabotaje no sé si es por la misma inercia cultural de lo que se ha aprendido, de autosabotearse a sí mismo, ¿no? Decía una chica, nos contaba, pues es que yo realmente no confiaba, yo quería hacer matemáticas o ingeniería en la UNAM, pero a la mera hora dije, no, mejor no hago el examen porque no lo voy a pasar. No lo voy a pasar porque yo me conozco, porque yo sé. Y como eso, muchas cosas, muchas cosas ya estando en la universidad. O pues yo pues me veo mal y me siento mal, decían muchas, sobre todo mujeres, porque pues toda mi familia está en la UNAM. Y entonces decepcionaron de mí porque me quedé en la UAM, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como una actitud de menosprecio, un desvalorarse, un sabotearse, un conformarse, apareció muchísimo y resultó interesante. Además, uno se vincula un poquito alejado, la fuerza está aquí, pero apareció muchísimo de ello. Claro, hubo mucho de emprendedurismo y empoderamiento, pero todo ello es una virtud todavía más hacia futuro, en una perspectiva de vida. O si revisamos qué casos hubo aquí, nos vamos a dar cuenta que quien da más de estos elementos son los hombres que las mujeres. ¿No? Es decir, este nivel ciertamente de vulnerabilidad es como distinto. Ahora, la visualización de esta suerte de mapa y poco la lectura, nos la podemos llevar acá, podemos copiar y pegar, exportar. O bien, vean, de hecho la fuerza de estas líneas dice, el grueso de la línea indica las frecuencias y la fuerza, ¿no? Le digo que sí. Si le doy aquí, este es como el laboratorio de estas cartografías, le doy clic, porque aquí no le puedo hacer mucho movimiento más que las estimaciones que ya están, pero aquí quiero que vean, abre este otro espacio y puedo comenzar a modificar, y modificar en términos de que tenga una mejor visualización, por ejemplo, la lectura de las etiquetas. Aquí, por ejemplo, estaba muy escondida la relación entre se desvalora y autosabotaje, pero tiene una relación fuerte, vean la línea, ¿no? Aquí, también puedo hacer esto para que sea la mejor. Y entonces un mapa como este tiene una lectura sumamente interesante por la clusterización de los casos que me dice dónde está la concentración fuerte, los focos importantes. Aquí tengo uno, este de los azules claros es otro y este es otro. Tres tópicos interesantes de discusión. Estos muy concentrados, estos muy concentrados, estos un poco más dispersos. La concentración mayor está en estos tres, pero también de lejos, de manera, si quieren, periférica, les pega, les va pegando, se van jalando hacia acá y todavía hacia acá. Es decir, la fuerza que pueda adquirir este tipo digamos, de evidencia, supongo que es la que va a minimizar eventualmente que crezca este clúster. Tiene que haber mucho más de ello seguramente y mucho más de esto ciertamente para que se vaya desvinculando. Lo cierto es que para este grupo y para estos casos ahora son así. Esta interfaz, que es como el laboratorio de estas cartografías, de estos mapas explicativos, cada uno que se va conformando aquí se guarda. Esto es interesante porque una vez que me traje el otro y lo guardé aquí, aquí va a quedar, aparece como mapa de código. Cuando yo quiera bajarlo, utilizarlo, modificarlo, cambiarle, ponerle etiquetas, lo que sea, aquí va a estar. Lo cierro y ahí va a estar. Puedo ya cerrar el mapa de código que hice. Ese de los mapas como de laboratorio es este que dice Max Mapas. Si yo vuelvo a abrir, aquí vuelve a aparecer mi mapa de código, que fue el que ya había guardado. ¿Ah? Donde vamos a crear los más importantes. Pero mientras tanto hicimos un mapa de código que lo que nos permite es justo empezar a establecer. Y recuerden, habíamos señalado, hay tres maneras de visualizar ese mapa. Uno que es por ocurrencia, que es la ocurrencia de hasta dos indicadores en un mismo segmento por documento. La intersección, que es hasta más de tres indicadores en el mismo segmento, cuántas ocasiones sucede esto, o por proximidad, que es qué tan consecutivo se encuentra y cuál es la tendencia de un código que se repite en muchas ocasiones por distancia.
cuántos párrafos o cada cuántas líneas o cada cuántos segundos de un material audiovisual se puede encontrar, ¿no? Y es donde podemos empezar a encontrar pues esa fuerza de los datos. Creo que eso resulta, no sé ustedes qué piensan a nivel, digamos, de las representaciones visuales, pues una fuerza importante que puede acompañar muchísimo de la discusión y de la descripción de los datos que decíamos, dejen de ser esto, ¿no? Pura narrativa, un relato completo, en donde convencionalmente lo que hago es que lo que voy encontrando, voy sacando la cita, la coloco, la discuto y así. Entonces, no hay un modelo que visualmente me permita revisar todo el material, ponderar todo el material a nivel de una estimación de carácter estadístico cuantitativo, sí que pierda la profundidad en la que de todas maneras haré relación y alusión a todos los elementos subjetivos, digamos, ¿no? Que pueden aparecer. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, que es el mapa de código. Veremos las otras herramientas que tenemos de visualización. El día de mañana iremos todavía algunos elementos aquí, estos sobre análisis específicos. Luego veremos dentro de los mixtos, al menos otros de los casos que son importantes y que sirven generar, como el análisis de similitud por documento, el análisis quali-quanti, y lo más importante, haremos en Max Mapas todos los posibles tipos de mapas explicativos que podemos crear. Aquí tiene una cantidad interesante y que a nivel de comparación resultan muy útiles, al menos desde mi punto de vista. Como les comenté, no resuelven evidentemente del todo lo que hay que poner de antemano como un sistema de análisis fuerte, como un decidir qué se puede mostrar y qué no, como un todavía describir lo que se ve y con mayor razón discutirlo, porque no acaba con esta visualización, pero que es una manera de acercarse pues mejor desde mi punto de vista. No sé, ¿qué les pareció, chicos? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Siguen ahí? ¿Ya se fueron? ¿Ya se durmieron? ¿Todo bien? Sí, seguimos aquí. Pues a mí en lo personal me ha parecido novedoso el programa, me ha gustado, pero bueno, igual y, bueno, en lo personal, pues solamente me falta todavía una entrevista para ya ponerlo en marcha, ya aplicar más que nada todos los conocimientos que nos has compartido y todo. Pero bueno, yo no tengo ningún problema o ninguna duda. Al contrario, he estado como que quedando fascinada con todas las funciones que nos has mostrado. Perfecto, Bere. Pues listo, chicos. Iremos bien. Miren, ya les había señalado, las dudas van a aparecer cuando comiencen a hacer ya su chamba, y revisar su material y esto, pero las posibilidades van a ser muchas, y esa es la parte padre que va a ser de mucha utilidad para ganar tiempo, para sistematizar toda la información, para abonarle en representaciones que tengan un carácter de alcance importante, digamos, a nivel de todo el material que revisen, sin perder de vista, por supuesto, que van a utilizar en buena medida muchas de las citas de los segmentos de las entrevistas o de otros materiales que estén tratando. Así que eso creo que va a valer la pena, ya verán, que ahí aparecerá. Así que, bueno, pues vamos a dejarlo entonces hasta acá, si les parece, porque tengo una reunión, ya me pasé de tiempo. Nos vemos mañana. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Cuídense. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Bye. Pues, Gracias. bye, Adiós. bye. Bye, bye.